Ladies and gentlemen, welcome. Yeah, boy! Bass! How low can you go? Ecstasy! Extano! Right here, right now, 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 right here, right now. Cultura. Hola, buenas tardes, noches ya poquito. ¿Cómo están? Bienvenidos a Cultura Electrónica, programa número 17. 17. Sí, ya, un espacio creado por y para quienes sienten que la música electrónica es mucho más que una pista de baile, me pica todo. Un programa para debatir, aprender, cuestionar y sobre todo reconectar con la esencia, chicos, porque la cultura no es lo que se consume, es lo que se construye entre todos. Y- Todo lo ha esto- dicho de memoria. Dicho ¡Wow! de- No sé si le dijo de memoria. Sí, de memoria. Estoy mirando acá, nada, no hay nada. Pero acá. la ha leído No, bien, la ha leído no, bien. me No gusta. se apagó ni el teléfono, no se apagó ni nada. Y ya que ahora escucho dos vocecitos acá. Estaba picando. No, me estaba picando un mosquito, no sé qué. Me estaba picando esto, no podía parar de rascarme. ¿Cómo andan? Mike chicos? doing Mike. Los presento también a los compañeros. ¿Cómo anda? Pepe, ¿Cómo a mi estamos? izquierda. ¿Cómo estás, amigo? Yo bien. ¿Todo No bien? como tú hoy, pero que tiene un. Está bien. Sí, tiene un aspecto Me muy, hice un muy tratamiento lindo. también en la cara, quiero decirlo, todo. un poquito ahí para rejuvenecer. Para mí. Para mí, no me la cuele. Para mí es que ha dormido muy bien este fin de. Yo creo que le metió un poco de tintura al pelo. No, no le di a la viaba. No, lo que no, le explico a la Muy gente. sutil, muy sutil, muy me bien. puse gel. Entonces, Gel con- No, porque ahora después voy a contar una cosa, si lo puedo contar, del barbero que no me. Fui a cortarme el pelo y me dijo, venite 6:15. Voy y empiezas a entrar gente delante mío. Y digo, pero perdona, yo llamé por teléfono, me tenía que cortar. No, pero hermano, ellos tenían cita, no sé qué, claro. Eran las 7 de la tarde, chicos. ¿Pero qué día? Fue recién. ¿Ah, hoy? Sí, me cagó. Ah, Entonces muy le digo, bien. bueno, mira, voy a ir un poco más presentable, me peino. Vamos al sector de denuncia de cultura. Sí, vamos a decir que nada, mentira, vale, ya está. ¿Cómo estás, Euge, ya que te escuché? Muy bien, amigo, la verdad contento. Acá arrancando el programa un poquito más tarde, pero espectacular. Sí, le pedimos disculpas a la Cansado gente, también, muy cansado. De todo el Fin de agitado, amigo. Súper agitado, pero súper contento. Lindo programa tenemos hoy, lindas Hoy cosas sí. para mostrar. Tenemos una linda columna, un gran invitado. ¿Qué tenemos Así hoy que hace la música? Me gusta el track que está sonando ya de por sí. Y me tocó a mí. Ah, ya con razón. Arranqué este tema. Normal, hoy grande. Bien, bien. Este tema es uno fresquito de Nima Gorgi que salió hace Bien. poquito. Se llama It's True. It's true. Muy bueno. Me suena mucho el bajo a. ¿Se acuerdan de ese? Muy bueno, amigo, muy bueno. Muy bueno. Bueno, Chicos, entonces. linda ¿cómo- selección. ¿Cómo Un poco- estuvo tu fin de? Ahora le preguntamos a Pepe también. Para mi fin de la verdad espectacular. Bueno, ya arrancamos la semana pasada, el martes, tocando con Adrian, que es promotor allá en Austria. Bien. Y el viernes nos fuimos ¿Dónde para estuviste? ¿En Austria? En Viena. En Viena. Pinchando. Viernes en Radio Rudina, que es una radio muy buena, que graban todo muy lindo, todo el ambiente. Y va a salir poquito, dentro de poco va a salir el set que grabamos con mucha gente, la crew bien. muy linda. Sí, lo vi, se vio en historias. Sí, y el viernes pinchamos en el Open Air y después en el SAS Club, que es un club en un sótano buenísimo, amigo, que apuesta al under. Oh, Una qué bomba, lindo. ¿no? Aparte, la energía espectacular, la música espectacular, la gente, cómo recibía la música. Y ¿sabes qué me pasaba hace mucho? De no pinchar en un lugar de literal cero postureo. ¿En serio? Cero postureo. La gente toda iba a bailar vestida así nomás. De hecho, fue mi mujer, Belén. Fue con un pantalón largo todo, pero con un escote un poquito. Y toda la gente, qué sexy, que esto, güey. Y con un poquito de escote nada más, ¿me entendés? Qué bueno, Estaba todo el ¿no? mundo vestido así nomás, yendo a bailar. Todos hablaban con todos. La verdad que hace mucho no. Era muy friendly entonces el Sí. crowd. Qué guay. Muy bueno todo. Así que súper contento. Pusimos musicón, la gente le encantó. La pasamos bárbaro. Amigo, ¿y te pasa que ahora que te está tocando viajar
viajar y demás, que esto también es algo que vos quisiste hacer mucho tiempo y que obviamente es Obvio. un objetivo que uno se pone, ¿no? ¿Te pasa un poco ahora de estar viviendo la vida del DJ, de que viaja y todo, y te cansa, ¿no? Un poco Y esto. estoy muerto. Te mata, te mata. Y eso que yo obviamente me cuido bastante, o sea, trato de no tomar nada, de no consumir nada, o sea, y acostarme temprano. Sí comí, me debo haber venido pero con no puedo. 3 kilos de Viena. ¿Qué te has comido ahí, Y mira, tomando cerveza. Se comió un CDJ. Sí. Sí, una dieta me comí bien pesada. No. Yo te puedo decir, te han interrumpido porque me has dicho que se ha comprado hasta 15 vinilos. Sí, Me también. has dicho 2 títulos y yo digo, ¡wow! De hecho, me traje unos vinitos para mostrar. Muy bien, sí, que somos curiosos. Sí, me pasé 3 horas de lo poco que tuve en Viena, 3 horas dentro de un récord Esto de es lo más Viena. importante. Pero vale la pena eso. Esto es lo más No, importante. espectacular. Muy bueno. Aparte, la tienda muy linda, con café de especialidad. Entonces, mientras que te buscabas, te tomabas un cafecito. muy Bueno. Bien. Y nada, comí mucho schnitzel, tomé mucha cerveza y la verdad Muy bien. pasamos muy buenos momentos. La gente en Viena súper receptiva a nuestra música y súper arriba, buena energía, a todos. Qué bueno, sí, se vio en los videos ahí de Instagram que también compartimos porque tocaste con una camiseta de cultura. Claro, Lo sí, vimos. obviamente el día del Exportando el brand outside of the island, Divisa Muy para el bien. mundo, pa, divisa para el mundo. Divisa para el mundo, pa. Y Muy bien. Aparte todo el mundo me preguntaban y decían, qué interesante, qué bueno que estén haciendo eso. Obviamente que todos me decían en animal, que no entiendo un carajo. Claro. Buenísimo, sí. Hablamos en inglés. Hablaban en inglés y todos me decían, qué bueno que estén haciendo eso. Siempre está bueno que hay gente que aporte a la cultura y que apueste un poquito a todo lo que... Bueno, lo que estamos hablando hace poquito también internamente de que nosotros hacemos una movida muy cultural. Más allá de todo lo que hablemos y las cosas, siempre apostamos mucho a la cultura, traemos columnas formativas, así que nada, la gente que le gusta la música, que le gusta el under, que le gusta, siempre está súper contenta con lo que hacemos. Eso, bien, amigo. Antes de seguir, vamos a informar a la gente también que tenemos en pantalla, podemos ver ahora acá abajo, Gio nos pone, las redes sociales también, para que nos sigan. ¿Cómo son, Pepe, las redes? Redes cultura.electrónica _ y BZ Muy y bien. suscribiros, activáis la campanita para todas las notificaciones en Somos Como Somos, para estar siempre ahí activos Bien. en las redes. Qué lindo programa tuvimos el otro día, ¿eh? Tuvo La mucha semana pasada, ¿te gustó? Sí, sí, Saludo todavía para mi Lisiana, que he recibido un montón de feedback. De hecho, quería os daros las gracias de verdad por esta primera 17 semanas que se han pasado súper rápida y la cantidad de feedback. Chicos, la verdad, la cantidad de feedback que recibo, por lo menos personalmente, o la gente que me pilla por la calle, me escribe por las redes y tal, de lo bien que es cultura y de lo que estamos intentando hacer. Así que nada, gracias a todos, de verdad. Literal, a mí también me ha escrito gente por Instagram Sí, del programa que nos felicita por lo que estamos haciendo. Gente El público es contento, el público es Muy contento. bueno. Sí, el Está público bueno, es está contento. bueno. Y aprovechamos también para saludar a la Produ también, porque esto es un trabajo de todos, obviamente. Tanto Pepe, Euge, todos trabajan también la semana, todos tienen su trabajo. Gio está mal, aparte. Hoy Gio está mal. Estoy mal, chicos, es que estoy a 4 manos. ¿Está en Angoba? Está No, muy bien. no está en Angoba, no está en Angoba. No está Sí en estuve un poquito de fiesta, pero no, hangover no. No, nunca. hangover no. Nunca me van a ver mal. ¿Dónde te fuiste de fiesta, pa? Ayer me fui un ratito a Club Chinoa, que anda. pinchaba Bedouin, y aparte ya un amigo se va de Ibiza, así que fue una especie de rejunte de mis viejos amigos y despedida. Así que estuvo bastante lindo, estuvo divertido. Pero bueno, nada, escuchar un poco de música. ¿Qué más tocó aparte de un amigo? Toco, a ver, el opening lo hizo Santi García, que la verdad, un argentino muy bueno. Después siguió Acid Pauli, Back to mirá Back, qué piola, boludo. Back to Back, Armen Mirán. ¿Y qué onda eso? Porque obviamente es muy buena música, pero por ahí queda descontextualizado para la época de ahora. Me puedo funar. A mí no me gustó nada Bueno, Acid por eso te Pauli. digo. Pero nada. ¿Así chicos. Pauli no te gustó? No me ha gustado, pero absolutamente nada. Ya, bueno. Los entiendo. primeros 3 temas, siento que le miraba para el costado y le pedía que lo pinche. Eso pasó en los primeros 3 tracks. Entonces, la verdad que no me gustó. No, está muy bien. Pero bueno, nada. Después entró Bedouin, que estuvo bien. A ver, Un a mí beduino. Bedouin siempre me gusta, entonces yo creo que estuvo. Estaban en forma entonces. Sí, estuvo bastante bien. Una noche aprobada. Aparte, como la compañía era buena, yo la pasé bien. Estuvo divertido. Muy Qué bien, bueno. ¿no? Ustedes, Muy chicos, bien. ¿qué tal andan? Bueno, buenísimo. En un nuevo lunes. Bien. Bueno, ya te digo, Euge cansado, yo descansado.
Pepe, ¿qué hiciste? Perdón, el fin de semana, amigo. ¿Dónde estuviste? Empecé el lunes, el martes pasado. No, el martes estuve al 528 a Totterche. Para decirlo, chicos. Buenísimo. Esto de Totterche hizo un DJ set espectacular, de verdad. Al 528 me lo pasé, de verdad, bomba. Subí alguna historia, puso hasta Love is in the Air, o sea, puso temazos increíbles que espació entre la Cosmic Disco, l'Indie New Dance, rock, psicodélico, o sea, ha hecho un set de verdad, 2 horas increíble. Y luego el viernes fui a ver por fin, después unos años, al Grande Tiga. Tiga me encantó. Era guest invitado de Don Dola en Ibiza y la verdad que las expectativas eran increíbles y me encantó realmente, aparte de su música electro, toda la música que él pudo poner en este set que ha sido un creciendo. La nueva generación que, claro, hace 20 años ni había nacido, se puede decir, cómo reaccionaba al tipo de sonido del electro que él ponía. ¿Cómo viste la reacción, Pepe? No, es increíble. Siempre menos teléfonos. Me dejé en shock. Me quedé en shock. Gente, de verdad, la mayoría sin teléfono, completamente. Qué bueno. Y puso también el remix de Hot Wife que acaba de salir, que salía el viernes, justo el viernes pasado, con el remix de Ben Sterling. Hot Wife dedicada a su mujer, grandísimo álbum que os aconsejo a todos de escuchar. Realmente esta gente, esta persona después de 20 años sigue sacando música actual, atemporal y es amazing, de verdad, un gran álbum, de verdad. Me lo pasé súper bien, de verdad. Estás descansado igual, se te ve bien también, Pepe. Sí, descansado, ayer playa, amigos y tal, sí, ya sabes. Bueno. Hoy no estaba a punto de no venir. No. Y yo lo sabes. Sí, yo también. A las 8:30 empieza Cristian Amel. El de C10 me dijo, vamos. De las 8:30 a las 11 digo, no, tengo programa. Y además, exacto, a ver, estoy curioso por la sorpresa. Así que nada. Qué bien. Bueno, gracias por venir, amigo. No, antes cultura y después el DJ set. Perdón, hablando un poquito de cultura y lo que está sonando. Esto es, vamos. No, le voy a contar. ¿Qué tema, amigo? Hace mucho no escuchaba este tema, hace mucho no lo escuchaba y se lo escuché esta semana que subieron el set que hizo Villalobos en Circo Loco. Te quería decir eso también, Wow. Hubo mucha repercusión. Este DJ set ha tenido muchísimas repercusiones, es lo que contaba. Sigue. Pincha este tema que hace mucho no lo escuchaba y obviamente. Sí. Increíble. Lo puse, no, temazo, boludo. Circo Loco hizo 27 años y decidió subir el DJ set entero de Villalobos. Yo digo, vale, ok. El millonésimo set de Villalobos. No, buenísimo. Literalmente flipado y alucinado. Nada, terrible, amigo. Hice un setazo, Set de 10. Y terminó con una salsa como le gusta. Sí, terminó con una salsa increíble. Le puso de todo, puso trompeta de Sis, puso temazo que eran años que no se escuchaba. Sí, todo. Muy bueno. Un DJ set de verdad muy bien construido. Aclarando, pinchando en vinilo. Pinchando en vinilo. Y también aclarando, o por lo menos por lo que leí por ahí, que la realidad es que iba a estar Luciano y Luciano por algo no pudo estar y apareció Villalobos. Claro, apareció Villalobos. Sí. No, ha sido impresionante, chicos. La verdad que. Buenísimo. Bueno, nada, y este tema lo escuché en el set y lo recordé. Exacto. Es un tema clásico, viejo. Saint Germain, Rose Rouge, ¿no? Así es. Exacto. No, es Alabama Blues. Alabama Blues. Siempre me confundo. Pero es Saint Germain. Hubiese perdido el juego porque había perdido el juego, sí. Pepe. Pepe, Bueno, muy chicos, siendo las 8:34, voy a comentar que tenemos 30 me gusta, 67 personas ahora mismo. Bien, había 70 y pico. Tenemos gente también que nos está viendo desde la playa, nos decían recién hace un ratito. Sí, Luquita de la playa. Y después tenemos a Hernán Chinás que dice, vamos, cultura electrónica. Vamos, Hernán. Así que, bueno, son las 8:35. Y quiero comentarles también que hoy tenemos de invitado a Steph Massa, que lo vamos a tener, de invitado acá, de panelista con nosotros en 2 minutos. En 2 minutos. Y el tema del día que tenemos, ¿no? También, que es un tema que lo venimos charlando y es un poco el problema de la escena electrónica, es la falta de talento o el exceso de exposición. Cualquiera puede publicar hoy en día, interesante sí, eso, cualquiera puede publicar música, hacer contenido, construirse imagen o ser visible, que es lo que más
lo que más importa que es ser bueno. Bueno, vamos a estar charlando de esto un poquito con Steph. Y nada, si quieren le damos también la bienvenida, ¿no? Se venga. Sí, Venga aquí a mi lado. Ole, se ven aquí a mi lado el grande Steve. Hoy tenemos una mesa completamente italiana. Sí, Sí, directamente. Es que es verdad, ¿eh? Tutti italiano. Tutti insieme, tutti siamo italiano. Anche passiamo per Ciao a l'Italia. tutti. Ciao a todos. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido, ¿Me escucha? A ver, probá. Sì, ahora Ahora sí. Vale, perfecto. ¿Querés hablar ahí? Probá el micrófono, Steve. Probalo. 1, 2, 3, sì, funziona. Bueno, perfecto. Ciao a todos. ¿Cómo estás, Steph? Bien, feliz. Una Gracias bella por- temporada in Ibiza. Gracias por estar acá con nosotros, un placer. Un placer. Io fui feliz quando el señor aquí me invitó y me dijo, hay esa oportunidad. Entonces, claro que voy. No me ¿Cómo voy a podría perder. decir que no al grande Steve? Máquina. Tiene que venir. Antes o después tiene que pasar por cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo viene la temporada, Steph? Es una temporada muy particular. Esta era mi 18ª temporada en Ibiza, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que veo es una temporada, disculpa la palabra que estoy para decir, No, está muy bien. es una temporada donde no hay espacio por la improvisación. ¿Qué quiero decirte? Ok. La gente viene, tiene 36 horas, viene porque, por ejemplo, quiere hacer Hans a Ushuaia, algún ejemplo, ¿no? Llega a la mañana. Este año, si tú quieres ganar dinero en Ibiza, no tienes que tener un hotel, mas tienes que tener un almacén de maletas, porque yo veo empleado en bolsa. La gente llega a la mañana, deja la maleta, se va a Ushuaia a dance, regresa al almacén, se cambia, se limpia un poquito, después va a Black Coffee, a la mañana a las 9 se recoge la maleta y se va al Sí, parte aeropuerto. para el avión. Y te digo algo, Steph, ayer me sorprendió mucho cuando volví. Ayer llegué 11:30 de la noche, domingo, a Ibiza, Sí. desde Viena. La gente ni siquiera con la maleta y las chicas ya vestidas con Sí, sí, es un clásico. Sí, sí, es un clásico. directamente al club. Sí, sí, es un clásico. Vuelven mañana, al otro Sí. día. Chao. Y muchísima gente viene, se pega a la fiesta y directa, straight al aeropuerto, ya y tal, sin cambiar, sin nada, cero. Lleno. Muchos se quedan O sea, durmiendo. ¿dónde vas a ver así hoy? Mucha gente de Barcelona, Alicante o Málaga con los vuelos directos de Madrid lo hacen. Sí, Con sí, muchísimos amigos míos lo hacen, ¿va? Se pega a la fiesta, digo, me voy directo al aeropuerto. Y aparte el domingo, gran día en Ibiza, hay muy buena residencia, entonces como que viene Sí, mucha claro, gente. sí, siempre. El fin de siempre lo hacen también el viernes o el sábado también. Digamos que el fin de semana está bien estructurado en la isla. Hay Igual música para todo. En la semana también. En Sí, temporada, no, no te digamos, preocupes, digo lo fin de, prefiero abarcar lo fin de porque lo fin de cuando la mayoría de gente quizá pueda venir que no trabajas y tal, pero digo, el fin de está bien estructurado también por eso. Simplemente por eso. Yo veo que la gente se construye de paquetes, ¿no? Por ejemplo, lunes Circo Loco, martes Anima, miércoles se va. Sí, eso hacen un O poquito martes de- Anima, miércoles Paradise de Jamie Jones, o martes Capriati y miércoles. Yo veo la gente que estaba aquí ante una semana, ¿no? El máximo que se queda son 2-3 días. 2-3 días, sí, eso- luego se va. 3 días, sí, se Se van. está cortando el turismo, ¿no? Un poco en ese sentido en la isla Y últimamente. es un tema que... Económico, por ahí- además, un Por poco. ahí no sé si va tanto de la cultura electrónica, más de turismo, cuando tengo un programa de turismo, pero sí, siento que los precios están un poco exorbitados o apuntando a otro lado, ya no a lo que apuntaban antes, no es porque estén exorbitados o no, sino que apuntan a otro público, entonces por ahí el público medio o bajo no está viniendo, o viene estos 2 días, come en el supermercado, no va a un restaurante a gastar y solamente sale de fiesta y Claro. vuelve. Sí, sí, Allora, sí, ma sí, tu sí. toccaste un tema muy interesante porque io lo que dicho a una radio también italiana, este año no hay economía circular, porque la gente no entra en los restaurantes San Basilio, no, aparte los más famosos claramente, porque la gente viene, se come el bocadito y ya no lo resuelve, porque todos los gastos son demasiados. Demasiado. También yo no Hace quiero- lo básico, hace lo esencial. A mí amo así. Incluido hace lo que esencial. está pasando con el alquiler de los carros que han subido de manera Claro, increíble sí, por la totalmente ley. ¿no? imposible. Entonces, sabes, te subes otro. Al final, yo no quiero faltar de respeto a nadie, pero en Sardinia hay música, en Riviera Romagnola hay música, en Puglia hay música, en Croacia hay música, la gente no es bella como Sí, Ibiza, digamos pero que hay la otras gente opciones. empieza a elegir y busca alternativa, porque dice, si en todos los lados ofrecen lo que Ibiza puede ofrecerme, está clarísimo que ahí no voy.
incluyendo cosas de casa tuya. Este año también la Sicilia se movió muy bien, en manera muy interesante. Sí, 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 está ofreciendo cosas muy bonitas a nivel de festival. El otro día había Roixop, había un festival increíble, también en Palermo, en Catania. En Palermo hicieron en una pequeña casa Ricciotti con 300 personas. Sí, 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 hacen estas cosa muy- cosas, sí. Además, no por mal, pero en la playa, bueno, yo he crecido con todo eso, digamos, somos el único sitio en toda Europa que nos podemos permitir la playa de hacer fiestas a las 6, 7 de la mañana con el amanecer y el Etna, el volcán, que está dando espectáculo, que en este momento está activo. O sea, es impresionante. Yo estamos acostumbrados ya a eso, pero hay que marcarlo. Y cuando viene mucho DJ, artista famoso, se van de cabeza. Y dicen, ¿cómo es posible eso? Claro, está pinchando y está el volcán detrás. Sí, está dándole a fuego. Sí, dándole a tope. Chicos, podemos, por ahí, es presentar a Steve para el que no lo Eso, conoce, eso no lo vamos a- presentamos eso y vamos empezamos a hablar sí. y... Porque viste que está tan divertido que te pones Sí, ahí te pones y a no hablar. te das cuenta. Bueno, sí. por Lo favor. presentamos. Steve Massa. Ahí está con nosotros. Haz una autobio para nuestros oyentes que has hecho, que no has hecho, digamos. Bueno, allora, io fiscalmente soy un abogado. Ya. ¿Ves? Así, Se ve cómo cambia la cosa, Ahora, por eso se lo quiero fiscalmente decir soy a él, abogado, porque así la così cosa lo hemos cambia. resuelto. Bien. Pero siempre, da cuando tenía 18 años, he siempre escrito de música. Nazco en la música rock, en la música electrónica de los años 80, por supuesto. Siempre me ha encantado la música. Y luego he llegado en Ibiza después de muchos años por el mundo, en Miami, donde he conocido a Roberto Posillone, que estuve aquí 2 semanas atrás, que es mi grande amigo. Somos amigos de los 90 con Roberto. He llegado en Ibiza 18 años atrás y aquí te digo, algo me gustó particularmente. Dicho, ese es el lugar para mí y me mudé todo verano por aquí. Mis hijas crecieron en Ibiza los veranos y nada. Después de 3 años he creado Ibiza by Night, que es un blog que se ocupa de música. Mira qué bueno. Sí, che ¿sigue activo? Attivo, sì, attivissimo. Diciamo che è nacido como un blog amatorial, pero step by step ha crecido, ¿sabes? Haciendo cosas muy lindas. De hecho, hablando- yo con él me conocía, sí. Gracias a Ibiza by Night en 2014, ¿no? Sí, 2014. en aquel tiempo, Giuseppe, por favor, mándame los artwork de Space Ibiza, y Giuseppe me lo mandaba. Entonces, sí, ¿sabes? He creado esta conexión. Y luego hay otro capítulo que va a contar Giuseppe, pero... Después le dedicamos la parte de la entrevista. Hay cositas que le quiero preguntar que los chicos quieren saber que no se espectran para nada. Fue buenísimo que por lo menos así ya la gente tiene un paneo general que no lo Exacto, conoce, de quién es claro, Steve, está sí, bueno. sí. Yo le quería preguntar a él un poco el tema este del día, ¿no? De ¿qué pensás esto, ¿no? De si ser visible es más importante hoy en día que tener talento. ¿Cómo ves la industria en eso? Tú sabes, yo tengo 2 hijas y a las 2 eso es muy grave, no le gusta mucho la movida de noche, esa es una cosa muy rara con este padre. Pero la segunda es más curiosa, ¿no? Y ella vino conmigo a ver el Universe porque quisiera ver. Y ella hablando me dijo una cosa, ¿sabe? Eso me hizo pensar, ella es graduada en ciencias políticas. Pero en Ibiza hay siempre los mismos nombres, yo veo siempre los mismos carteles. Y eso puede ser un buen punto de partenza. Yo veo que hay una falta de... Este año se ve algo de nuevo, pero en los últimos años en Ibiza Ibiza ha estado mucho cover de sí misma. O sea, una copia de la copia de la copia. Digamos que no hay innovación. Y eso Esto no ayuda mucho. En todos los sectores, del sector legal al sector musical. Cuando no hay innovación y así, ¿Cómo se queda estancado? Sí, es parte de la evolución también. Se quedó estancado. Yo, bueno, a ver, la verdad que respecto al tema sí, ¿no? Hay que tener una lógica con el contenido que subís o ser visible, pero tener talento. Hoy en día muchas marcas están dándole, sin nombrar, sin nombrar a nadie, a distintas personas que tienen una cantidad de seguidores o hacen un tipo de música quizás un poco para el por mayor, para otro tipo de público. Y eso es lo que un poco está valorando hoy en día las productoras, ¿no? Las productoras grandes. Obviamente hay excepciones. Sí, a ver, yo creo que, entre la pregunta que es si hay falta de talento o exceso de exposición,
creo que es más exceso de exposición que Sobre falta todo. de talento. Exacto. Porque yo creo que el talento está. El talento hay talento y siempre va a haber gente talentosa. El problema Depende es que para hoy- dónde mires también, amigo, me parece. No, obvio, pero me refiero a que hoy el problema es que hay tanta exposición que la gente está más pendiente de la exposición. De la que exposición, tener exacto. talento o tener arte, Exacto. ¿entendés? Me- Entonces, yo creo que no es falta de talento. Mucha gente es muy talentosa, pero por ahí no está pendiente a tener ese talento o a entrenarlo o a mejorarlo y está más pendiente a tengo que subir una También historia. por miedo. Yo También también, por miedo, ¿eh? Hay algo que creo que es, hay gente que tiene talento en saber exponerse. Que Sí, esto obvio. ya lo hemos hablado un par de veces, gente que tiene mejores redes sociales Sí, 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 eh, eso está claro. que música o que contenido para ofrecer en una pista, También. ¿sabes? Entonces creo que también es Pero por saber eso me dónde refiero a que utilizar hay- el talento. Me refiero a que hay mucho exceso en exposición, entonces por ahí hoy es más importante eso que lo otro. Entonces hay gente que ya tiene talento, le es más fácil que el otro, pero hay gente que es súper talentosa y está pendiente de la exposición en vez de su Claro. talento. Pasa que muchas veces la exposición. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces, ¿no? Un poco esa es la frase. Total. Pues yo veo mucha gente que sube videos y que sube videos editados y como de repente aparece en un lugar y en otro lugar, como ¡pam! Teletransportación. Y Yo directamente cuando empecé a ver eso, lo primero 0,2 milisegundos, pum, bloqueo directamente swapo para el otro lado, porque no me transmite nada. Estoy harto porque estamos cada día, o sea, inundados de imágenes y de vídeos. ¿Qué te quedas en la cabeza? Yo te digo, cada año en Ibiza hay un campeón del año, ¿no? Sí, sí. Y la campeona de ese año fue, no digo el nombre, esta mi amiga influencer italiana. Ella vino en Ibiza un día y medio, ¿no? Se llevó 20 cambios de ropa, ¿no? Se cogió una moto, iba en un lugar, se cambiaba ropa y se tiraba foto. Luego regresó a Italia y dijo que había estado 15 días en Ibiza porque cada día sacaba un outfit diferente. Eso dice, tú ganaste el premio 2026. Sí, ¿no? sí, No. sí, sí, Era- es verdad. Vos y, ¿cómo se llama? El Final Boss el año pasado. El año pasado estuvo súper gran verano que todo el mundo conocía el Final Boss. ¿A dónde está ahora el Final Boss? millonario, boludo, porque hizo un montón de dinero. Nah, ¿tú crees? Y no sé, habían hablado de Lo había contratos contratado una millonarios. empresa. Sí, algo. Llevarlo. Me parece que salieron igual un par de videos que estaba por acá otra vez. Había vuelto otra vez, Me ¿no? parece Dice, que a ver qué hago este año, qué me invento. Se vino un fin de semana de fiesta. Terminó peleando como influencer en Oh las my peleas de esas God. cosas, ¿no? Le cambió la vida. Cualquiera, boludo. Le cambió la vida al tipo. El Solo Final por tener Boss. un corte perfectamente peinado. Sí, el corte de taza. El gran corte. Estaba el muñequito, ¿se acuerdan que había hecho un muñequito, todo? Yo creo que estábamos en esa fiesta. A nivel de marketing ha sido impresionante, ¿no? A nivel de marketing, de económico. El corte de ha sido- capello en sí. Italia si dice a scodella. Que se pone en- Que luego todo pintado con esa cara de crema que se ponen, claro, que se ponen ellos, ¿no? Del solarium, ¿no? Con los dientes súper blanco, perfecto. Y ese corte super Beatles, como digamos, pero aquí atrás. Honguito. Hermano sí, y Pepe, ¿y vos cómo ves esto, no? Lo que hagamos, el tema del día. Tú sabes que yo soy muy... Tenés muchos amigos también, mucha Sí, gente no, conocida. pues sí. El problema es que cuando la sobreexposición pasa a ser, digamos, te come entero, esta es la cosa más fea de lo que tú puedes ofrecer, ¿me entiendes? Porque tú puedes ser muy bueno pinchando y tal, pero para mí la exposición la tiene que tocar del otro lado. Pero yo entiendo, porque dice, ok, me da miedo a no exponerme y a quedarme, digamos, entre comillas, en el underground, en la sombra, y no seguir adelante. Y ahí está el fallo. Porque si realmente eres bueno, produces bien y tal, no hace falta esta sobrevaloración exponencial. Sí. La gente sabe quién eres y punto. Porque te puede hacer nombre de miles y miles de artistas que siguen siendo lo mismo sin sobreexponerse. Entonces, ¿esta gente qué? Pero sí hay que exponerse, porque estamos Lo en una justo, época- en lo una época justo, donde justo. todo evolucionó, hablamos un poco de la evolución y todo, y las redes hoy en día son necesarias para trabajar. El tema es cuando está la sobreexposición. La sobreexposición, claro. Y en mi caso que es la cero exposición, ¿entendés? Claro. Mi problema es que yo tengo un montón de cosas, hago música, pero no subo mi set, Sí. no subo... Ahí está el fallo. Claro, Ahí está el fallo. no soy de, Ahí está el fallo. No soy de subir, bueno, estoy Pero ese es el fallo, porque entonces no puede llegar al punto que
deseado al público. Claro. El problema es cuando hay la sobreexposición, ¿me entiendes? Tú no puedes subir 350.000 fotos, vídeos, reel y al final no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque al final cansa. Voy a hacer alguno teletransportándome viniendo de Santa Eulalia para acá. Sí, así, exacto. ¿viste? Y claro, amigo. Con un content creator muy bueno. Si querés escuchar mi sesión, seguí a Ah, SoundCloud. Yeah. O tenés que hacer el de, si quieren escucharme, escúchenme. El bailecito. Eso sí que me lo imagino, ¿eh? Si me ibas a decir algo, chico. No. Lo que se ve hoy en día, de hecho, la grande página del Marco Cariola, saludo para ellos, que quizá un día lo llevaré por aquí. Marco. Como todo el mundo, que luego, sabéis, Bueno, ¿no? me gustan las Claro. publicaciones. Yo personalmente he salvado Marco de dos denuncias. Tú sí, tú sí. Dos personas me llamaron, no, que es un buen muchacho, dale, está jugando. No, O sea, quedó Es un raver, empezaban a decir que es un raver, venga, es un raver, ha vivido aquí muchos años en Ibiza, sabe cómo va, pero literalmente a nivel de marketing, se lo digo siempre, es un gran desgraciado, porque a nivel de marketing, ok, con la ayuda de la IA, ok, con la ayuda de los amigos, Bueno, pero está en pero inteligencia, ¿no? la genialada que le salen en algunos posts ha sido increíble. Hasta los propios DJs se ríen y le comentan abajo, es impresionante. No quiero que des nombre ni nada, por supuesto, no quiero comprometer eso. No, Mauro está más expuesto en la red a declarar de Claro, entrevista quiero y tal. preguntarte eso, ¿no? Eso, la gente que te llama, son personas que se sienten como que está amenazado su nombre o como que mucha sobreexposición al nombre de la persona. No vamos a hablar de nadie. No vamos a hablar de nadie. No vamos a hablar de nadie. Pero a veces yo te hago un ejemplo. Te hablo Sí, de un amigo, sí. Luca Dea, ¿no? Es Sí, amigo. sí, sí, sí. El grande Luca, Marco Cariola. Luca Dea me gustaría tenerlo acá también. Hay unos memes de Luca Dea. Marco Cariola a veces se burla de Luca Dea, pero Luca, que es un muchacho muy inteligente, el primero que comparte la historia Sí, de el primero Cariola, comparte, sí. Porque la ironía cuando está hecha con gusto es bella. Ma también Joseph Capriati o también el gran Matteo Anima abajo le contestan, ¿no? Porque hay algún meme que son de verdad hechos geniales, o sea, que parece sacado de una agencia de publicidad esta como la McKen, la mejores, ¿no? Y la hace él de Y él verdad. es DJ también, ¿no? Es DJ también, pincha. Sí, es un raver. Empezamos que él sabe de fiesta, conoce de música, ha vivido aquí en la isla, así que nada. Saludo para Marco. Le mandamos un saludo. Que pues, luego no es Marco, pero todo el mundo lo conoce como Marco Cariola, ¿sabes? nada que ver. Que tampoco sabéis el motivo de la cariola, quizás tú, porque somos italianos. Cariola, exacto, de un albañil que lo llevan los albañiles, por eso, vamos, ahí hay toda la historia con el otro Marco. Pero bueno, ya está. Seguimos adelante, que si no aquí no más. Claro, quería hacer un par de preguntitas a Steph, ¿no? Quería que conocer un poquito más de él y hace cuánto también estás acá en la isla, ¿cuándo fue tu primera vez? Pero antes de la entrevista Sí, a él, por favor. vamos con la columna. La columna tenemos primero. ¿Ya está con la columna? No, dije nada, sí. Dale, tenemos la columna de La columna Pepe. de Pepito primero y después así cortamos y después ya arrancamos. 8:53 de la noche, tenemos ahora mismo 67 personas. Tenemos, dale, nos mandan. Ahí tenemos varios comentarios, boludo. Julián dice: vamos los pibes, dale show. ¿Cuándo hacemos Supersonic en Playa Soleil? Dice. Buenísimo, dale. Ponete la fila con Playa Soleil. Sí, nos tiran esa. Y también dice Emi, dale, nos dice. Así que bueno, tenemos algunos comentarios. No se olviden de Dale, están de suscribirse fiesta al los pibes canal. todavía. Que se suscriban al canal. Dale. Sí, que nada, es importante para nosotros. Ya Queremos somos. Playa Soleil, loco. Sí, 4.250. Después vamos a estar contando un poquito las fechas de esta semana. ¿Tenemos ahí algo? ¿Sí? Que tenemos la gente, estamos Sí, bien. Sí, ¿no? Sí. Estamos Ok, bien, estamos bueno, bien, cuando, Pepito. cuando lo Contanos. disponga la Produ. No. Ahora sí, digo yo. Uma Truman. La arquitectura de la industria. Ole, ahora sí que... Digo yo, ¿dónde está? La sirena que interrumpe todo. Grande. trabajo. Uma Thurman, Kill Bill, trabajo Quincy Jones. Hoy continuamos con nuestra nueva sesión dentro de Cultura. La hemos dividido en 5 bloques, como hemos dicho la última vez. En cada episodio descubriremos una profesión o un concepto fundamental de la industria musical. Como hemos hablado hace un par de semanas atrás, en el bloque número 1, conocimos algunas de las figuras esenciales que trabajan directamente con los artistas. Hoy, era la figura esencial, hoy seguimos avanzando dentro del mapa con el bloque número 2, como podéis ver en pantalla, de la organización y la producción.
Los profesionales responsables de planificar, coordinar y ejecutar un evento o una gira son quienes hacen que todo funcione antes, durante y después el espectáculo. Son, digamos, 5 figuras claves, no solo como persona, más sino su figura. Empezamos con el otro gráfico. Ahí lo hemos subdividido en grandes 5 bloques. La organización de producción que está, digamos, formada con los project manager, production manager, event manager, operation manager y tour manager. Empezamos con la primera figura. ¿Quién consigue que una idea termine convirtiéndose en un evento real? Todo esto lo lleva a cabo la figura del project manager, que coordina el proyecto del principio a fin. Es la persona encargada de que un proyecto avance desde la primera idea hasta su ejecución. Entonces pasa todo por él. Coordina diferentes departamentos, equipo, proveedores, calendario, presupuesto y objetivo. No tiene que hacer cada una de las tareas, sino conseguir que toda la pieza estén coordinada y lleguen a tiempo. Es una figura procedente del mundo de la gestión de proyectos y que se ha incorporado progresivamente a la industria del entretenimiento, como cuenta la historia, a medida que los eventos se han vuelto más grandes y complejos. Por ejemplo, hacemos un ejemplo claro. Un festival tiene que lanzar una nueva edición en 6 meses. Entonces, hay que coordinar diseño, marketing, booking, producción, comunicación, sponsor y hospitality. El project manager mantiene todo eso departamento alineado. Entonces es una figura, digamos, que requiere mucho esfuerzo sin estrés. Si un nuevo concepto de fiesta, por ejemplo, tiene que estar preparado para el 1 de agosto, ¿vale? El project manager controla que cada departamento llega a esa fecha con su parte terminada. Por ejemplo, ¿sabías que cuántas personas crees que tienen que estar coordinadas para que una idea termine convirtiéndose en una noche de un club? Hay muchísima de eso, más de lo que vosotros pensáis. O sea, entonces no es más el booking manager, la agencia que bloquea todo eso. No, todo pasa por él. O sea, por él o por ellos. Todo eso, la figura del project manager. Seguimos con la segunda profesión de este bloque y nos vamos directamente al production manager, que convierte el proyecto en una producción real. Prácticamente él es el responsable de que toda la producción del evento pueda ejecutarse. Él coordina el montaje, el sonido, la iluminación, el vídeo, la gran pantalla, como vosotros podéis decir, proveedores, personal, el horario, los presupuestos, el desmontajes. Mientras el project manager supervisa el proyecto global, el production manager está mucho más centrado en cómo se construye y funciona físicamente el evento. El escenario llega 3 horas tarde. El production manager tiene que reorganizar montaje, técnico, prueba y horario para intentar que el público nunca llegue a notar el problema. Por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico. Un festival abre a las 18, ¿vale? Y a las 10 todavía faltan luces, pantallas y parte del sonido. El production manager decide qué equipos entran primero, que puede retrasarse y cómo reorganizar el montaje. O sea, que tiene una idea, digamos, para que todos sigan funcionando de una manera muy increíble y muy profesional. Digamos, entonces una persona con estrés, una persona demasiado nerviosa, no puedes hacer ese trabajo completamente. Yo no podría. No, tú completamente. O sea, yo me imagino, tiene que coordinar el festival de Anima. No, directamente, la pantalla montada al revés. No me animo. Tú directamente no te animas. Yo te digo que suele ser una de las primeras personas a llegar en una de las últimas a marcharse, entonces tú definitivamente no podías hacer ese trabajo. Tiene que entender que tanto la parte técnica como la logística y gran parte de su trabajo consiste en solucionar problemas que el público nunca llega a conocer directamente. ¿Sabías cuántos problemas crees que se solucionan antes de que el público llegue a darse cuenta de que existieron? ¿Cuántos? Es muchísimo, esa es su figura. ¿Tenés el número? Es imposible, inimaginable. Imagínate cada ejemplo y cada problema que puede solucionar, que pueda pasar. Millones. Condiciones atmosféricas, de sonido. O sea, a veces aquí os quedáis horas para solucionar un cable, imagínate eso. Con la fiesta que hacemos nosotros, chicas, tenés los millones de problemas que Millones. imagínate a nivel Global, imagínate. no, y a niveles de estrés, de plata, Wow, de cantidad, totalmente. Y de horarios. Imagínate eso al Coachella, Sí, o al Deckmantel, o al Sonar. Cada escenario, olvídate.
Venga, seguimos con dalla Produ, me van a poner la pantalla. Seguimos y ahora directamente nos vamos a la tercera del Event Manager que coordina el funcionamiento global del evento. Entonces, baja uno para abajo, ¿qué hace? Es quien supervisa que el evento funcione según lo planificado, especialmente durante su ejecución. Coordina diferentes equipos y departamentos para que horarios, accesos personal, artistas y público funcionen de manera coordinada. Las puertas, hacemos un ejemplo. Las puertas tienen que abrir a las 11, pero todavía existe un problema con los accesos. ¿Qué hace el Event Manager? Debe coordinar seguridad, producción, staff y comunicación para decidir cómo actuar. Ejemplo práctico, durante una noche un artista llega tarde, puede pasar. Hay una cola enorme en la entrada, un área VIP está saturada. La producción necesita modificar un horario. El Event Manager coordina la respuesta para que el evento continúe funcionando sin que se colapse las entradas. Entonces, tiene una visión muy global del evento, trabaja constantemente entre diferentes departamentos y durante el evento, por ejemplo, cada decisión puede tener consecuencias inmediatas. Todo esto lo gestiona, digamos, esta figura del Event Manager, o sea, otra figura importante. Vamos a la penúltima de este bloque, llamado Operation Manager, que hace que la operación diaria funcione. Imagínate, estos clubes abiertos como Ushuaia, Universe, Pachá, Amnesia, que son abiertos diariamente. ¿Qué hace el Operation Manager? Se ocupa de que todo este proceso operativo estén funcionando correctamente. ¿Qué hace? Puede supervisar el personal, acceso, la seguridad, el flujo de público, la logística, los horarios, procedimientos internos. Digamos que es una figura especialmente importante en los clubes y grandes recintos donde la operación se repite semana tras semana, sino diaria. Creo que eso también es bastante estresante. Bastante. El club tiene que recibir, te hago un ejemplo práctico, Mike. El caso especial es que el club tiene que recibir hoy 10.000 personas en una noche. Porque puede pasar. El Operation Manager debe asegurarse que las entradas, seguridades, barra, acceso, personal y diferentes zonas funcionen correctamente. Ejemplo práctico, si la cola de entrada empieza a crecer demasiado, no se trata simplemente de abrir otra puerta, hay que coordinar personal, seguridad, acceso y protocolo para que esto siga funcionando todo bien. Entonces, curiosidades. Su trabajo muchas veces ocurre antes de que empiece el evento, llega siempre pronto. Es fundamental para que una operación pueda repetirse cada semana de forma eficiente. Un buen Operation Manager consigue que todo parezca sencillo, pero no lo es. Pero si él pierde la calma, se va al carajo todo. Sí. ¿Sabes? ¿Qué diferencia hay para ti entre organizar una fiesta y conseguir que una fiesta funcione cada semana? Buena pregunta, Qué buena pregunta, hermano. Eso está él. Es muy complicado. Eso está él. Parece que todo manager. Si hay algún Operation Manager que no se murió todavía, me gustaría traerlo acá. Un Operation Manager, digamos que estoy contactando con él, pero el problema es que ¿cuándo viene? Porque luego, claro, luego se mezcla el descanso, porque también se tiene que coordinar con otro, porque los eventos aquí son abiertos cada día. Digamos que una de las 5, digamos que una de las figuras más importantes, más escondida e invisible al grande público. Y te hago una pregunta, que cuando esta persona, suponete que no puede coordinar o no puede estar ese día, ¿se pasan las tareas con las otras personas que están? No, hay un sustituto. Tú imagínate un Operation Manager activo por casi 230 eventos que son los días más o menos. Yo te puedo hacer los ejemplos de TNL, de mi empresa, ¿no? Que son seguidos, se cambian el turno, se alternan y tal. Pero claro, subentra ahí el cansancio, día cada día, noche cada noche, que tiene su equipo, como hemos hablado ya varias semanas, ¿no? Y esta gente trabaja para comentar a la gente. ¿Qué hace? 8 horas normal, hace un turno de 10 horas, hace turno de 12. Bueno, esto depende cómo se ha contratado, pero claro, depende también el evento, porque si hablamos de opening o closing, los 8 horas y hasta más. Además, más de 8 horas. Como acabamos de decir, muchas de estas figuras llegan antes al club, no es que llegan 5 minutos antes que abre el club. Es que tiene que manejar, hemos dicho, a seguridad, a las barras, pasar por los controles, pasar por quien te pones la pulsera. Digamos que es un trabajo muy responsable. Súper, amigo. Vamos en pantalla grande yo y vamos a acabar con ese segundo bloque con una figura que hemos tenido la semana pasada.
La semana pasada hemos tenido a Mili Berti y vamos a hablar de la figura, su figura, ¿por qué no lo he entendido? Del tour manager. Está inserido dentro de este bloque porque coordina la gira y la operación del artista. ¿Qué hace? Es la persona que coordina todos los movimientos del artista durante una gira. Entonces gestiona vuelos, hoteles, transfer, horario, logística, documentación, pago e incidencias. Mientras el production manager coordina la producción de un evento, el tour manager coordina la operación de artistas de ciudades en ciudades. Su historia. La figura se desarrolló con la grande gira de rock durante los años 70 y posteriormente adquirió una enorme importancia en la música electrónica con la explosión de DJ internacional. Por como he leído, la figura del tour manager empezó con los Beatles. Ah, mira. Que no, entre el manager y todo eso, empezó ahí su figura, pero no tenía un nombre específico. Cuando luego llegaron ya la grande band de los años 70, Rolling Stones, Led Zeppelin, la cosa ahí un poco empezó a tomar forma. Ma tendremos que esperar en los años 80 y final de los años 80 y comienzo de los 90 cuando su figura directamente se toma importancia, digamos. Cuando los grandes DJ empiezan a viajar. Acuérdate de los grandes DJ que tú escuchabas hace 20, 25 años, cuando empezó, por ejemplo, hago un ejemplo claro, Def Mix, los grandes DJ, que eran Satoshi Tomiie, David Morales, François Kevorkian, me faltan dos, Frankie Knuckles, sí, me falta el último, ayúdame, pido la ayuda de la casa, el último, no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, eran 5, Def Mix, empezaron a viajar por todo el mundo, lo descubrieron en Italia. DJ Levi, dicen acá. ¿Quién? No. DJ Levi. No. Bueno, empezaron a viajar. Entonces, su tour manager, entre comillas, que luego fue la grande manager, era Valentina Cecchini, que luego se casó con David Morales. Hoy en día sigue estando junto, pero ella, por ejemplo, hizo como también de tour manager a comienzos de los 90, porque ella giraba con ellos, vendía. Con Ángel Linde hablamos de ella. Y también, sí, exactamente, hablamos porque en los 90, digamos que estos 5 fueron el primer caso, entre comillas, ¿no?, de DJ que giraba en el mundo. Como Laurent Garnier viajaba solo, en el libro lo dice, cuando se iba a Argentina o en Brasil se quedó sin un duro, sin un centavo, estaba solo, no tenía dinero para volver, no tenía ni tour manager, ¿sabes? Entonces, su figura, digamos que ha sido clave en el mundo de la noche, la figura del tour manager. Terminamos diciendo caso especial. Hacemos un ejemplo. Un artista tiene 3 ejecuciones en 3 países diferentes en 48 horas. ¿Cómo no contó la Mili? Como el Euge el otro día. Un vuelo se cancela. ¿Qué hace? El tour manager no empieza a quejarse, sino que el tour manager tiene que encontrar una alternativa para que el artista llegue a tiempo a la siguiente actuación, intentando salvar, digamos, su fiesta, su actuación, entonces su ganancia por aquel día. Por ejemplo, práctico, Madrid, Londres, Ibiza. Esto pasa a menudo. 3 vuelos, 2 hoteles, 2 transfer y 3 actuaciones. El artista solo tiene que preocuparse de llegar y tocar. El tour manager se ocupa de que todo lo demás ocurra. Tú también podrías ser tu manager. Yo podría ser el que consiga los clientes. Exacto, te lo iba a decir. No creo, no podría ser. Mili nos explicó muy bien el otro día, ¿no? Mili, sí. Estuvo muy bien como lo explicó, gracias. Perdóname. Sí. Muchos tour managers acompañan al mismo artista durante años, se convierte en una de las personas de máxima confianza del artista. Está todo ahí, si no hay confianza no puede hacer este trabajo. Son la sombra de muchos grandes DJ. Están detrás de cada viaje, cada vuelo y cada imprevisto. ¿Te imaginas coordinar una gira de un artista que actúa cada semana en una ciudad diferente, Mike? Es una locura, hermano. Yo me vuelvo loco. No tengo pasaporte actualizado, imagínate. Imagínate. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo creo que en este caso también el señor aquí estudió muy bien el caso, ¿no? Me acuerdo, gracias, señor abogado. A una fin de año en Milano tenía que pinchar a Ricciotin. En Milano hay 2 aeropuertos, Linate y Malpensa. A fin de año existe un video, se caía la neblina en Linate ya non cerrado, y él tuvo que irse a Malpensa, que a 40 kilómetros da Linate. Y
imagínate, a la 1 de la noche tuvieron que encontrar un transfer que lo lleva a una prensa para hacer, ¿no? Son problemas que pasan siempre. Vuelos que se retrasan, vuelos que se cancelan. No porque ellos tienen vuelo pagado o aviones privados. Que estos problemas pasan a menudo a diario. Sobre todo cuando tiene como un fin de semana club de cada fin del verano. Ciudades increíbles que cercanas que tienen que tocar. Questa storia, in Napoli hicieron una fecha con un famosissimissimo DJ di Ibiza, non dico il nome, ¿no? Es en Nápoles. En Nápoles es un DJ famosísimo en Ok, Ibiza vai. que trabaja en una de tu discoteca, tiene residencia. Ah, y ok. praticamente organizaron esta fecha in una playa bellísima cerca de Nápoles, pero no calcularon que estaba el tráfico del domingo, ¿no? Todo paralizado, ese DJ no llegaba, prácticamente partieron dos motos y el DJ y el tour manager llegaron atrás de la moto. No. Esa es un famoso DJ, non dico il nome, però ¿Italiano? diciamo della parte baja dell'Africa, non... Hostia, ¿en serio? ¿En serio? Encima ahí. Yo no me lo imagino a los dos ahí, a su tour manager ahí, encima de la moto, encima. Hostia. Bueno, nos hemos entendido, bueno, no sé qué. No Pero podemos, bueno, no podemos decir el nombre, pero... bueno, ya está, ya bueno. ¿Quién ha sido la L'area indemnidad? Si geografica. lo dice el abogado, tenemos que... Si lo dice el abogado del diablo, vamos. Pero es uno que tiene una residencia, ¿verdad? No lo vamos a Sí, guay, venga. Hemos acabado entonces con el bloque. Esto era el segundo. Con la pantalla, gracias. Nos decían los chicos ahí, buenísimo la información. Es que mi objetivo es simplemente transmitir porque muchos me lo dicen, tiene que hablar del trabajo que hacemos, tiene que hablar, tiene que decirlo. y aparte, Por eso está bien estructurado la estructura. Hay un montón de gente que es parte de la escena o que no Claro. es parte, o gente que quiere aprender que no sabe de todas estas Completamente. cosas que pasan y de todas estas funciones. Está Y muy no bueno. solo, quién sabe si mañana un oyente que nos está escuchando le da la curiosidad por acercarse a este mundo y dice, mañana me gustaría, mira, tengo mis skills, quiero ser el Operation Manager. Ah, No te digo un Tour Manager, quiero ser un Artist Liaison, quiero estudiar de eso. Claro. O sea, de hecho, quiero invitar a una gran figura que se encarga de todo eso, que también hace cursos aquí en España. No me digo el nombre, pero me gustaría invitarlo Buenísimo. porque él muy insertado dentro de este mundo que tú también seguramente ya sabes de quién hablo, y espero poderle invitar. Así que le tengo que enseñar este bloque para decirle, venga, para convencerlo. Bueno, así pasaba el bloque de Pepe. Buenísimo, amigo. Son las 9:15, chicos. Y ¿saben qué? Me agarró sed. Y me agarró sed y Buenísimo. quiero contarles que este programa cuenta con el apoyo de El Tony Mate. Miren acá el Tony Mate, la marca, pa. Ahí está, a la cámara. Uki, el Tony Mate. Todos estamos tomando Tony Mate encima, miren, todos. Todo. Que lo vamos a tener a fin de agosto. Tony Mate con nosotros. Es una bebida energizante con sabor a mate que nos da ese extra para seguir el ritmo hasta el último beat. Si quieres energía natural para tus sesiones, festivales o tu día a día, prueba el Tony Mate. Gracias por apoyar la música electrónica y hacer posible este programa. Y con esto, un traguito. Gracias, Tony Mate. Un lujo, pa. Buenísimo. Vamos, Tony. Bueno, bien. Ya tiro publicidad a todo, Es todo, pa. Hoy vine con... ¿Podéis decir que estamos escuchando? ¿Qué estamos literalmente flipando. Bueno. ¿Qué es ya esto? ¿Qué es esto? Cuéntalo. Esto es Andrew Azara. Es un track que sacó Esto lo pusiste el otro día. para Cecil. Sí, lo vengo tocando mucho ese track, me gusta mucho. En el momento más peak del set y más houseero, porque obviamente tengo un momento un poco más peak, más oscuro. Este track suena y la gente se viene abajo. Porque aparte, a mí me encanta que no tiene vocal y son todos sonidos muy viajeros. No, te digo que, wow. Pero Acabo de muy decirte, movido. digo, ¿qué estamos escuchando? Bueno, Porque y me ha llamado la Y atención. este que arrancó, lo toqué el otro día en el festival y también para cortar. Venía Qué tocando bombazo, house amigo. y me quise ir para el lado más oscuro y corté con esto. Muy bien. Es un tema de Chelu García. Ajá. Chelu. Este es el de Bedrock, ¿o no? En Bedrock, lo sacó hace 2 días, una Increíble, semana, amigo. una cosa así. Bedrock, ya. No, una bomba, no sabes lo de... Escuchá ese bajo ahí. Uf. Envolgente, No, la gente estaba así, como no entendía. Wow, Aparte después increíble. tiene, si no estoy mal, tiene como un saxo o una trompeta. Mirá, escuchá.
No, la gente estaba... Bueno, estamos hablando del grande Bedrock, sello del grande John Digweed. Aplauso, por favor, dalla Produ. Muy bueno. Chelo, bueno, artista acá Ibiza, toca live generalmente. Hemos compartido alguna cabina también. Y la verdad, muy contento, musicón. Musicón muy bueno. Y hace un ratito también sonaba, fue también muy bueno, un tema de Mateo Dufour con Guti. Ok. Cadenza. Wow. Muy bueno. Y ahora me traje un vinilito también de Cadenza que encontré por Uy, ahí. tengo una gana. Gana, sí, gana, sí. Que me ha dicho, no me he comprado un vinilo que te van a gustar. Digo, Pero bueno, estamos curiosos. Antes de. Y también soy curioso para saber lo que trajo Steve, porque Steve me dijo que se trajo 3 super track. Y como también, digamos, vamos. Sí, quiero escuchar también lo de la música. Estamos curiosos. Me gustaría hacer una pregunta a Steve, ¿no? Claro, sí. En momento. Estamos en momento interview. Primero te dejo, Pepito, que sé que son grandes amigos también. A ver, la primera pregunta que estaba esperando es que él tiene que saber que también... bueno, más si no, llegamos después a eso. Empezamos con la primera pregunta. Steve, ¿cómo llegaste a Ibiza? Llegué a Ibiza, bueno, estaba en YouTube, puse la palabra amnesia y vi unos vídeos de la amnesia y de la fiesta. Hablamos del 2008. En aquel tiempo había regresado a Italia después de una larga temporada en Miami. Ese lugar me gusta. Escuché unos DJ sets de Sven Vath, de Cocoon, diciendo, vamos a ver a Ibiza, llegado y... Estamos hablando entonces 2008. 2008, ¿ves? 2008, sí. Son 18 años que soy. Que ya vienes a Ibiza. 18 años, Y digamos, ¿qué te dio Ibiza para que fuese y marcase tanto tu vida, tu trayectoria, tu trabajo? La mujer es bella, no, que tiempo ero casado, entonces no puedo hablar de eso. No, se me va a costar muy caro. No, hablamos de música. Yo no he estado en la Ibiza fantástica de los años 90, pero he llegado en el tiempo de la transición. Sí. Entonces estaba todavía en Bora Bora. Yo me iba a dormir al Hotel Club Playa de Embossa, que era la actual Ushuaia, enfrente de los Spies. Sí. A los Spies había la residencia de Carl Coxer Martes, de Mitenaya, Fiestones. Yo dall'hotel me iba era l'ultimo anno di Manumission all'amnesia, entonces empecé de manera correcta. Entonces he visto la cosa bella que... ¿Cuántos años tenías tú ahí? ¿Era joven? Aquel tiempo tenía 41. 19. O sea, tenía mi edad. Exacto, 41 años. O sea, tú que vienes a mi cumpleaños, este año sabes cuánto me voy a cumplir, ¿no? Espera, él y todos nosotros estamos invitados. No hay ningún problema, vamos aquí al lado. No, ma su cumple son siempre increíbles. Y nada, cioè, Ibiza estaba ya cambiando, ¿no? ¿Entiendes? Y eso fue la parte que me ha interesado más, porque he visto terminar un mundo que yo no he vivido, pero empezar un mundo nuevo. Por ejemplo, la primera vez que he ido a Ushuaia, ¿no? Sí. Y he escrito un artículo sobre... Allá empezó la amistad con Jan. Ok. Ni lo conocía a Jan. Y he escrito este artículo. Este Ushuaia tiene una cosa genial. Porque hay un montón de gente que quiere hacer fiesta y no quiere esperar que a las 4 de la madrugada suba a pinchar el Bob Sinclair de... Sí, obvio. Eso, la gente se va de fiesta, se va a comer una pizza o algo después de la fiesta y a la mañana se va a la playa. Cioè, la grande intuición de Ushuaia fue interceptar un target diferente de gente que quisiera. El primer año de Ushuaia con la Swedish House Mafia, Bob Sinclair, Luciano, ¿no? Luciano, Loco Dice, Human League, sí, fue una temporada muy bella. Y luego claramente he vivido el momento menos bello de la fin del Space, porque el Space era el lugar de mi corazón, ¿no? Hemos vivido juntos, ¿te acuerdas? Claro, tenemos la foto juntos en el techo del Space. Hostia, es verdad. Ni me acordaba. Exacto, con el fiestón. Verdad. Pero, ¿sabes? Yo pienso que se tiene siempre que mirar al futuro, cioè el pasado es pasado. Cuando uno me pide cuál es la fiesta mejor de tu vida, la próxima. Yo digo, claro, esta es muy buena. Pero te digo una cosa muy divertida, ¿no? La cosa más peligrosa de Ibiza es decir,
salgo un rato, ¿no? Un ratico, ¿no? Allá termina mal la noche. No, no, ya te cuando digo. No, no, te lo puedo decir porque aquí se lo decimos siempre a él. No, salimos un rato. Sí, sí. Yo salí un ratito anoche y volví a las 5 de la tarde. amigo. ¿Ves? Sí, sí, ¿Ves? ecco. Derecho. Yo me acuerdo, te cuento esta historia, me acuerdo, era un lunes, el lunes se hacía un poco circoloquio, un poco cocoon. Y dije, voy media hora al cocoon que me gustaba, ¿no? Y fue una noche increíble donde llegaban todos los DJs que habían terminado de pinchar DC Gears, ¿no? Regreso a casa, ¿no? Ma era siempre así Sí, eso, sí, o sea, sí, siempre sí, así sí. eso, Y sí. a los 100 metros de casa, a 200 metros, me doy cuenta que estaba muy cansado, ¿no? Digo, me paro el carro, porque si te sientes cansado y no tiene que seguir, me pongo a descansar 5 minutos, dejo el aire acondicionado, praticamente me levanto dopo un'ora con el hielo en la mano, que non te dico, congelato praticamente. Esa era la Ibiza de la transición. Fue stato muy divertido. Sí. Me estoy imaginando a ti la situación con eso. Y quería preguntar si quería hacer alguna pregunta. No, perdón. No, si querés preguntar. Me quedé con Cucún que estaba hablando y que ahora se viene la de septiembre. Felicitaciones, va a estar tocando César, que estuvo acá en el programa. ¿César está- Vince? Sí, César va a estar tocando, va a estar cerrando el club. Ah, qué bien. También va a estar tocando DJ Hell. Buenísimo, bueno. Nada, no Bueno, le vamos otra- a hacer propaganda, pero me acordé que dijo eso y me quedé, que me lo conté a César y me contó, buenísimo. Qué bien. Muy linda fiesta. Sí, fiesta que iremos seguro. Intorno al 22-23 settembre, me parece. Sí, 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 23, Yo 23. ya me lo pide en el trabajo. Casi al final de la temporada, Tengo una digamos. pregunta, y musicalmente, si tienes si te hago la pregunta, ¿no? De qué dentro de la música electrónica, ¿no? ¿Qué es lo que te tira más por escuchar? ¿A dónde es donde prefieres ir? ¿A un más techno? ¿A un...? A veces te digo, me encanta el concept de la fiesta. Bien. Te digo, yo pienso que una de las fiestas Claro. más grandes, también yo no escucho muchísimo qué tipo de techno, pero yo pienso una de las fiestas más bellas donde he estado era Enter Diriciotti. buenísimo. Una fiesta en que yo Sí. te digo, no escucho típicamente aquel tipo, pero allá me gustaba ir por el techno. Luego, una cosa que me ha divertido mucho, el año después, cuando Richie se fue, llegó Afterlife. Llega Afterlife, digo, yo vengo dal mundo del rock, me gustaba la música dark, i Cure y eso, ¿no? Imagínate, Claro. he traído a mis hijas a ver los Cure en Florencia 2 años atrás. Y eso. Y un jueves que no tenía otra cosa que hacer, digo, vamos a ver ese Afterlife. Llego en esta sala pequeña, ¿no? Toda oscura, con los maniquinos a cabeza abajo. Dices, ese es el lugar. ¿Qué año era eso? 2016. 2016. Claro, ese año de Afterlife era una locura. Il primer anno di Afterlife. No, fue el primer año de Afterlife E l'ultimo de- e l'ultimo de Enter. Sí, 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 sí. Empezó, El digamos, último- nella terrazza Sì. de Space y Esatto. Enter estaba nella sala grande. ¿no? Esatto. Qué bueno. Y te digo, eso fue. Ahora, por ejemplo, me encanta mucho Anima. A ver, Gusta, porque Anima tiene una idea, un concept. Entonces, para contestarte molto. Estaba en aparte della México musica, anoche, ¿no? Ayer o anoche estaba en México, nel grande stadio che debuttava, sia su debut en México, grande ciudad que le dio gran clamor con el proyecto antiguo de Afterlife. Y te quería preguntar yo, ¿cómo ves la isla cambiada, Steve? La isla ha cambiado, o sea, non è una. Si tiene que ser sincero, se ha creato un meccanismo non bueno, donde que ha sacado fuera el turismo joven y de la clase media. O sea, los jóvenes siguen viniendo, lo hemos dicho al principio, pero se quedan 2 días. Sí. Y eso, la gente que antes se quedaba 7 días, ahora se quedan 2 días. Y eso no es bueno, porque lo que dije en principio, antes en 7 días tú te ibas a la fiesta a experimentar una fiesta nueva, ¿no? Te ibas en un lugar a ver qué va a pasar, vamos a ver. Ahora, si tienes 2 días, vas Circoloco Anima o Capriati Paradise y no tienes tiempo para mirar la cosa buena que hay Claro, cerca. no le queda tiempo. Tú dices de hacer turismo, digamos, entrar. No, esto es verdad. Obvio. Conozco muchísima gente que no sale prácticamente de lo que hay en torno a Ibiza o mucho, como mucho San Antonio, con el hotel de San Antonio, y no sabe qué es el norte. Se pierde los paisajes del norte. Nos pasa con la gente que nos visita, amigos, familia, lo que Sí, sea, sí, que viene por primera vez y te viene 3 días.
y solamente sale. Y vos decís, no sabes todo lo que te estás perdiendo de Ibiza. Exacto. ¿entendés? O sea, no, Un montón de cosas para exacto, hacer. no ve la parte mágica, no sabe qué es un atardecer, no sabe qué es lo que disfrutar Sí, y- comiendo una buena paella enfrente de Svedra. Y también o sea, te es lo digo, típico, ¿sabes? Y también van a que los mainstream, que obviamente es lo que vende y hace venir a la gente, pero también se pierde un montón de cosas de la... de Ecléctica, Ibiza, underground, de claro. música, que está Sí, sí, buenísima, sí. pero hay un montón de propuestas muy buenas acá en Ibiza. Sí, sí. Y a veces está bueno para mí o es combinar eso, es decir, me voy al mainstream, pero también voy a conocer lo que es el under, que también está igual de bueno. Bueno, voy a contar esto que no lo contamos hace 3 semanas, que vinieron los chicos. Han venido unos chicos, yo pinché en un restaurante, unos chicos de Inglaterra que vinieron de vacaciones, me vieron pinchar en el restaurante, yo los invité a la fiesta del barco que organiza Euge junto con la productora Glenn Noyce y con Belu, su mujer. Y los invitamos, vinieron al barco los chicos de Inglaterra y ahora me están escribiendo que van a volver exactamente solo para la fiesta de los chicos el 13 de septiembre. Y a eso a lo que decía Euge. La noche anterior se habían ido al High, creo, una cosa así. Al Row. Hay mucho que, claro, hay mucho que viene y no sabe Dice, directamente. hermano, no podíamos andar, no podíamos caminar de la cantidad de gente que había. Gracias por habernos invitado a la fiesta esta porque la pasamos de lujo. Y eso, ¿no? Que tengan un poco la antítesis de donde hay mucha gente, que igual la puedes pasar bien. Obvio. O también una Hay fiesta lo que le gusta a underground. cada uno. Hay gente que viene a pasarla con mucha Exacto, gente y está sí. buenísimo. Hay gente que Claro, no que gusta. se Depende, valora también. depende del target, de la gente, del tipo de turista que viene a la isla. 2 años atrás, un amigo, Nick Ferguson, organizaba la fiesta sorpresa al Pikes, ¿no? Ah, ok. Que Qué lindo no el sabía quién pinchaba antes. Yo anoche he llegado allá, empiezo a escuchar una música increíble. Dice, ma ¿quién es eso? Era Hernán Cataño. Hernán que es Cataño. fue una... El año pasado la hacían también los lunes, creo. Sí, y, el lunes. sin line-up y también tocó Hernán, bueno, David Morales. Fue muchas una... David no, Morales es la- residente, ¿no? Morales Creo, sí. tiene residencia. Es residente, ¿no? ¿O era No, residente? ¿Quién? Pero David Morales. Era tiene la residente. residencia el miércoles. Tenía residencia el miércoles. Sí, al- El miércoles. Pero Hernán Cataño hizo un set increíble. Espectacular, sí. Bueno, ma el Pikes es reconocido a nivel de marca del mundo por este tipo de noche. Acordámonos del grande DJ Arvery y su Mercury Nights, que eran algo de psicodélico, impresionante, cósmico. Sí. O sea, no solo eso, digamos, el país era el punto referente. Si propuesta. quería escuchar algo en concreto, ¿no? Y salir un poco de lo que era la oferta, digamos, que Ibiza proponía. Yo te quería preguntar, porque tenéis que saber que también Steve hace un curso de entertainment e event management en la universidad donde él enseña. Qué bueno. En la universidad, la Luke Business, universidad reconocida de economía de Milán. Entonces, cosa que yo pude testar por varios años, donde me llama para, digamos, dar un par de lecciones de, sí, lo que es el diseño gráfico, los artwork y tal, a sus Mi alumnos. estudiante encantado a mirar a Giuseppe Dai, que vai. enseña los... No. Ese año sí. fue increíble. Toda la muchachita, ese es un fenómeno, ¿cómo lo hace? Y eso, no... Eso Para. es verdad. No te pongas tímido, porque esa es la verdad. Entonces, Lo puse entonces, digamos, sí, mucho. Entonces, digamos que, ¿cómo ha sido eso? Porque, claro, ¿cómo divide el abogado, la estructura del abogado, del raver? Porque dice, hoy estoy en Ibiza, y él lo ves a las 5 de la mañana ahí subiendo foto y vídeo para Ibiza by Night. Al día siguiente quizás tiene que ir en Italia porque tiene que enseñar en la universidad. Entonces, ¿cómo combina todo eso? Combino haciendo una vida muy sana. No tomo nada, ni alcohol ni droga desde siempre. Muy bien. Y hago mucho Muy healthy, ejercicio y nada. Eso es fundamental. Y más que todo, tiene que respetar tu cuerpo. O sea, a veces puede estar también el DJ más bueno del mundo, Giuseppe Pepe, que está pinchando. Si estoy cansado, me voy a dormir ya, porque Sí. tengo una edad que tengo que irme a dormir. Pero algún panetone o algún risotto a la milanese de vez en cuando. Sí, nada, te digo, cuando estoy en Milano, yo todo amigo tengo una risottería que... No, sí, él, por esto es muy... No, más Pero una o vez menos- estaba en Milán y me dijo, tiene que ir ahí, tiene que hacer eso, tiene que hacer lo otro. O sea, de Cicerón me ha hecho, vamos. Buenísimo, mirá, muy lindo. Però ti dirò la storia che mi gusta contare cómo nació el curso de Event Management. dale, Porque- buenísimo. Cuenta eso, No, cuenta esa eso. es una storia Muy divertida, bueno. porque
Imagínate, estamos en el 2020, ¿no? El curso empezaba en febrero, me llaman de la universidad. Ah, sabes, este año tú vas a hacer el curso online, ¿sabes? El problema del COVID. Yo, curso online, cosa es esta historia? Bueno, me ayudan en la primera lección. Luego, pero yo digo, es interesante porque Giuseppe Pepe, que está en Ibiza, ¿no? No puede venir a Italia, pero se puede conectar. Y ahora, ¿sabes? Nosotros a Nápoles somos un poquito creativos. Yo tenía un curso institucional da 14 años, que es el curso de lobbying y relaciones institucionales. Mira qué bueno. Ese es mi curso. Y pensé, ¿por qué no hacemos una lección hablando de cómo la grande discoteca hace en la relación institucional? E invité Paloma Tour, que trabajaba contigo al Space. Ah, sí, Paloma, sí. Paloma, que no pudo venir aquí por algo, porque se ha vuelto a Dubai. Paloma, que fue, digamos, jefa de prensa y de reparto digital de Space, luego lo fue por Pachá por 4 o 5 años, y no que más. Y ahora se fue para el grupo de... Sí, está en Dubai. Sí, ahora se ha ido a Dubai, sí, justo con su novio, que también fue prensa de Space. Y entonces una figura, digamos, bastante icónica, reconocida de la Ibiza de los últimos años, digamos, ¿no? Y invité a ella y Domenico Daniello. Domenico Daniello es el primo de Dome de Carola. Sí, exacto. Sí, del manager de Carola, Domenico Daniello, que trabaja en el Armani Hotel de Dubai, ¿no? Domenico? No, Domenico Daniello. Me confundí con el otro. No es tan chino y Domenico... Sí, me confundí. Domenico, no me mates, no hemos celebrado tu cumpleaños. Bueno, y entonces hago hablar a los estudiantes de lobbying con esa gente de Kremlin, y los estudiantes se pusieron locos. Entonces, a la semana siguiente estuve a hablar con la mia jefa, Chiara Mauri, y dije, ma ¿por qué no intentamos de hacer esa cosa el año que viene? Y ella dijo, intentamos un año, vamos a ver. El curso tuve por muchos años un número altísimo de estudiantes, incluido eso aquí, entonces ahora es un curso estructural de la universidad y se hace de esta manera. Por ejemplo, hoy hablo de la gráfica, invito a Giuseppe Pepe que cuenta su experiencia. Hablo de Tour Manager, he venido muchas veces Roberto Posillone, que que estuvo aquí. No solo los amigos de la Music Industry. Es muy importante que los estudiantes tengan la oportunidad de enfrentar, de no hacer un curso teórico, no sé, más hablando con gente... Claro, mucho más práctico. Vivirlo en carne propia, como quien dice, ¿no? Digo, como la música se cruza con muchas cosas, ¿no? Con todo. Son 2 años que Anthony Morato, ¿no? El estilista Anthony Morato, viene a mi curso, una vez en presencia ha hecho 3 lecciones, 2 veces online y una vez en presencia. Y la noche me invitó todo mi curso a una fiesta con Nick Panciulli, barra libre, el día después estaba muerto, diciendo que hoy no hacemos nada de serio. Y Anthony Morato vino y habló de cómo la moda se cruza con el clubbing, cómo es suya la línea por el clubbing, por ejemplo. Este año hemos tocado otro tema, ¿no? Cómo el clubbing se cruza con el fútbol, invitando a la jefa del marketing. El año pasado Alan Cordero de Montezemo, este año Erinda Gorenka del Calcio Napoli, que cuentó por qué llaman los DJ a pinchar antes de la partida de fútbol. Radio Pure va mucho a hacer sesiones al estadio del Napoli también. Sí. Le mandamos un saludo. Es el cumpleaños de David Moreno. Ah, ¿verdad? Le mandamos saludo para David. Vinieron a... Invítalo. No, va a venir. Ya hoy estuvimos hablando, va a venir, así que... Pues llegaron Anna Tour y otros dos DJs. Sí, la vimos. Muy bueno. Bueno, son las 9:33. A ver, el programa en teoría tendría que terminar sobre las 10 porque empezamos un poquito más tarde igual. Sí. Pero bueno, vamos a ver si nos podemos pasar un no hay drama. minutito. Vamos a poquito. Pero si tú eres el jefe aquí, si tú eres lo que manda aquí. Más con ese peinado. Bien, no me guardé mi... Digo yo, ¿no? No me discutan mi peinado. Somos ahora mismo... ¿Cuánta gente somos en vivo? Yo veo 70, amigo. 70 personas. Los me gusta se clavaron. Nos decía Luca algunos comentarios del juego. Ya me han venido unos... Sí, que en un ratito ya vamos a estar jugando. Vamos a repetirte mientras todo en el footerito que hay abajo que ahora da la Prodo no ponen. Como siempre, todo el contenido lo vais a encontrar en cultura.electronica.ibz. Somos como somos YouTube para volver a ver todos los episodios hasta ahora que hemos grabado 17 episodios de Cultura. Y a las 21:34 estamos ready por...
Bien. Sí, a ver si... No, porque dalla produ sé que hay otra vez una sirena Sí, nos tiene que que vas a mandar la interrumpir porque hay una cosa, otra. Más bonito, ¿no? ¿Qué? Si está, si no tengo una pregunta para Steph. Si quieren hacer la pregunta todavía. Sí, Hacemos la pregunta, venga. Steph, cuando vas a las discotecas que cuando salís, ¿no? Y demás, ¿vas a la cabina? ¿Estás en la cabina o te vas a la crew, digamos? Depende. A veces me gusta estar en el público tranquilo, otras veces fuera de la cabina si tengo que hacer vídeo. Él cuando hace vídeo para Ibiza by Night, para el blog y tal, él lo ves como influencer que ahí con su vídeo graba a los artistas, conoce, saluda. Qué interesante esto de Ibiza Vainal. Sí, perdón, Eugenio. No, está Cuéntame. buenísimo. No, Sí. no, te iba a decir otra cosa de... No, me gusta estar, te digo, te hago un ejemplo. Hay discoteca, por ejemplo, cuando a la amnesia a mí me gusta estar en la pista porque En la pista, hablando no, te digo la verdad, hablando con Martillo y dije, para mí la amnesia es el Colosseo de Ibiza y me siento un gladiador cuando estoy en la... Buenísimo, sí, sí, sí. Entonces eso, una discoteca en Ibiza, una que tengas que nombrar. Que te guste, la ¿Te que... gusta? La que más te guste. Ahora, sincero, voy a cambiar la carta en la mesa. La que me encanta es Paradis Sant'Antonio, porque Muy buena. el Paradis es algo respuesta. de mágico, porque allá es como entrar en la primera discoteca de los años 70, cuando Sí, entraba en la discoteca sí. italiana. Allá es Muy como bueno. hacer un viaje. Bueno, y se regresar parece mucho a la Bahía degli Angeli, ¿no? Sí, La primera discoteca italiana grande. Muy, muy linda, muy Con linda. la columna al centro. Esa está me da un buena, vibe está buena. particolare. Por lo menos a las del resto de Ibiza es diferente. Sí. Es como que entras y estás en otra y nada y decís, bueno, ese es Paradis, porque es realmente diferente. No, y está bueno también porque es así como abierto, ¿no? O sea, tenés la... Al aire, sí, tiene como el techo ahí vidriado, Eso, un pero poco. tiene diferentes niveles. Sí, hay diferentes salas. Está bueno. A mí me encantan mucho las columnas al centro. Las ¿no? columnas del Me centro, sí, me hace sí, mucho idea de Tony Montana, de Scarface Miami Sí. de los años 80. De la old school. Steph, y un DJ, un DJ. Un DJ sobre Sí. todo. Uno Difícil. o uno que diga, mira, este me ha marcado, o un top 3 me puedes hacer también si querés. Ahora, il problema è che se dico... Allora, diciamo top 3. Allora, Va, un top 3. sicuramente Dixon, perché Dixon, Mirá. quando hablo con él dico, Dixon, para mí tú eres... Dalla produzione. dico, vogliamo, tú eres el David Bowie della musica elettronica. no hay más, ya lo sabemos. Sicuramente Dixon è il numero uno. Richie Hawtin porque es un DJ que siempre ha estado A la vanguardia. demasiado all'avanguardia. E tercero, ma non come numero, perché, y no porque ustedes son argentinos, perché sus sesiones siempre me dejan algo de... Te cuento una historia. Sì, Hernán Cattaneo. Hernán Cattaneo, sì, indudablemente. Luego hay Luciano, Ricardo Villalobos. Sí, hay millones. Cuando tú hay Ricardo, tú dices, vamos a ver qué combina esta noche, en qué situación está y eso. Pero te digo, Hernán Lindo Cattaneo me ha Sabés que hay mucha gente, ¿no? De todo el mundo también, que no solo los argentinos, ¿no? Que le idolatran y que dicen, ¿sabés qué, Steph? Dicen que es el Messi de Argentina siendo DJ, ¿no? O sea, Sí. como que lo comparan con como que es el top. Y yo también, yo no soy de escuchar mucho progre, pero lo hablamos siempre, yo creo que es un referente, pero indiscutible, como DJ y como persona también, porque dicen que es una gran persona, que Sí, sí, es un muy ejemplo, cercano, es un muy cercano ejemplo también en muchas a la cosas. gente, ¿no? Y Sì, io ti dico, a me un DJ me doy cuenta, allora, io vengo dalla cultura rock, e la música que me gusta es la música que me gusta escucharla más veces. Cuando yo escucho más veces la música es porque me gusta. Claro. El set, los DJ set de Hernán Cattaneo me gusta escucharlo y reescucharlo, porque tienen, en cada vez que lo escucho encuentro algo de particular. Bien. Por ejemplo, Richie Hawtin, él hizo una sonorización por una famosa marca de moda, no me acuerdo si es Prada o Gucci. ¿no? Creo que Prada. Prada. Y su sonorización es increíble. Sí. Entonces, te digo, también te cuento una historia, ad un Amsterdam Dance Event, io, Paloma, Domenico, todo el equipo, pinchaban All Night Long Dixon e Ame, no? Ma questo quando fu? E fue nel 2016? 2019, no, 19 me parece, non, tra All Night Long hicieron. me Y acuerdo ya de eso. empezaban a medianoche, yo llegué a las 11:30, no, ho estado tú también. Sí, me acuerdo de esta fecha que Sí, te sí, estaba sí, ma pensando. guarda, el tour manager de Dixon me dice, ¿qué hace? Ah, a las Bjorn. 11:30, Ah, yo ya. dice, quiero escuchar también el soundcheck de los 12. No, no, Muy bueno, muy bueno. tenemos una alarma ahí que había escuchado yo, pero no sé Sí, si es un ahora- eco o es algo que ahí... Mira, esa Ahí está. alarmita.
viene de la Pro. Tenemos un sonido desde la Pro, memoria electrónica. Hoy con ustedes. Memoria electrónica. Bueno, amigos, hoy vamos a estar hablando un poquito, como cada semana, vamos a... No sé si ustedes conocen esto que está sonando. No. Yo estaba flipando literalmente, ¿sabes por qué? Porque dije, este Euge me ha querido hacer una sorpresa, puede ser. Pero luego me he dado cuenta dentro de mí, digo, hostia, ¿vas a ver que junto con Memoria Electrónica pinta Jean-Michel Jarre? Y he dicho, Muy bien. pero lo que estamos escuchando Qué bonito. no salió hoy, porque salió hace 10 años. Entonces digo, ¿qué ha pasado aquí? Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Hoy, 24 de agosto, cumple 78 años el señor Jean-Michel Jarre. Ah, vale, esta es la historia. Sí, Felicidades al maestro. El tipo, nada, un grandísimo pionero de la música electrónica que publicaba en el año 76, publicaba su disco Oxygen, que es un disco en el que, nada, está dividido en 6 partes. Esto que estamos escuchando ahora es una de las más conocidas que tiene el disco. De la cuarta. Es la cuarta parte, exactamente. Que, bueno, nada, lo publicaba en el 76 y es un álbum súper avanzado para la época. Exacto. ¿Por qué? Porque el chabón en la casa, el tipo en su casa, junto con máquinas electrónicas, máquinas de ritmo, sintes y todo, creó un disco de música electrónica, pero mezclando entre lo experimental, como es lo que estamos escuchando, y lo clásico. Entonces, nada, también es como... A ver, chicos, esto salió en el 76. Sí, obvio. ¿Entienden? O sea, es... Una locura. No, eso ha sido un sound revolucionario, el mezclar estos dos sonidos, ¿no? Entre el hipnótico, el cósmico. Es digamos, un disco esencial, ¿no? Es esencial, justamente. Y también lo que tiene de esencial Jean-Michel Jarre es que es un tipo que no solamente trabajaba la música electrónica como parte de audio, sino también como algo para... nada, que también se puede ver. Entonces lo que hacía era sumarle láseres, proyecciones, sumaba mucha, pero mucha movida audiovisual. Claro. Entonces terminaba siendo un producto completísimo, tanto musical como visualmente. Exacto. Entonces, nada, básicamente creando un universo súper avanzado para la época. Hoy por hoy Jean-Michel Jarre es uno de los grandísimos pioneros que tenemos. Y también cabe destacar que hace poco estuvo presentando su show en Amnesia. Sí, estuve en Amnesia hace poco, sí. Yo no tuve la posibilidad de ir, Sí, pero me dijeron que estuvo buenísimo. El Sí, que el tipo increíble. está intacto, Sí. así como lo ven. Así que nada, ahí pasaba las memorias Bien ahí, amigo. electrónicas Bueno, del día. Qué grande, sí, aplauso. Me alegro que les guste, Amigo. chiquitos. Os aconsejo también de escuchar el álbum Zuluk del 1984, grandísimo trabajo, digamos, experimental, que está construido en gran parte alrededor de voces manipuladas y de samplers, que era muy adelantado por su tiempo. Esto ha sido maravilloso. Y digamos que Oxygen no fue un golpe de suerte que dice, ok, has hecho un álbum y ha sido increíble. No, porque después llega Equinox, otro gran álbum que os aconsejo de escuchar, que lo dio a la fama literalmente a este gran artista, que está, digamos, indicado como artista pionero, digamos, entre lo que son artistas que mezclan sonido de DJ set y no solo live en forma concierto. Entonces, estamos hablando de Jean-Michel Jarre, que es un gran revolucionario pionero de la música electrónica. Así que nada, aplauso para yo, que han esa gran efemérides de Bueno, hoy. chicos, 9:43, ahora vamos a escuchar la selección de tracks de vinilo que nos trajo Euge en un minuto. También vamos a escuchar unos tracks en un minuto, unos minutitos que trajo Steph. Sí. Pero antes le quiero contar que mañana voy a estar tocando, como, bueno, normalmente estoy los sábados, mañana voy a estar en Voraz de 8:30 a 11:30 en Santa Eulalia, en el restaurante. Y vemos en Flyer, el sábado estoy pinchando en la terraza del Hotel de Pachá a las 10 de la noche. Así que nada, están todos invitados. Voy a estar ahí con Frankie de F, José, Víctor. Bueno, ahí no veo, bueno, Mike Saracino, a mi nombre lo veo. Y nada, va a estar lindo, así que nada, los esperamos. La idea sería poner algunos discos. Mi idea es llevar una bandeja porque, bueno, ellos tienen ahí las cositas, así que seguramente llevo una bandeja y voy a poner unos discos. Así que nada, los espero a todos el sábado. Y el viernes hay una fecha también que está pendiente de confirmar. No Sí, quiero todavía no hay que decir nada. no por quiero la- decir nada,
Así que esa fecha cuando esté también se Lo confirma. que sí, amigo, podemos decir es que para los que quieran y parte de nuestra comunidad y todo, el 5 de septiembre Sí, eso sí. vamos a estar con toda la crew de Cultura Electrónica poniéndonos vinilos en La Favorita acá en el centro de Ibiza, Uy, qué lindo, que amigo. es un restaurante, café con un espacio cultural donde se presentan obras de arte, ¿En qué horario, amigo? pinturas. Va a ser de las 7 de la tarde a las 11 de la noche, vamos a estar poniendo unos vinilos. Vamos a estar tomando algo, va a haber algunos 2x1 para la gente que se vengan, así que todos los que quieran ser parte, venir a escuchar música y Se a sumen. debatir en vivo Exacto. de música electrónica, que se vengan. Yo también ahí me tengo que pelear con todo el mundo. vamos a Joder. pelear, no. Pero no voy a jugar, ¿eh? Imagínate ahí a jugar en directo. Sí, ya no, sabemos por favor. que es el 5, pero vamos a estar poniendo música no en vivo, ¿no? Vamos a estar solo haciendo. ¿Cómo? Vamos a estar poniendo música. ¿Está poniendo música? Perfecto, perfecto. ¿Cómo ponemos música? Hacemos un back to back to back to Sí, back. no, ¿Vos sos de esos que ponen un pendrive y dice que está tocando? No, me refería al streaming, amigo. Al streaming. Esto- Me refería al streaming. Vamos a pero hacer contenido seguramente, mientras que me bajo acá. bueno. Se va, Eugenio. Hasta luego, amigo. Vamos a hacer contenido, pero no, vamos a poner música y a divertirnos. Es para pasar un momento entre amigos y gente que le gusta la música. Vamos a estar poniendo los Bien, vinilitos. bien. Así que si ya sabés, estás en Ibiza para el 5 de septiembre, te podés acercar. Y nada, vamos a estar ahí todos juntos poniendo un poquito de musiquita. Y creo que tenemos la selección de. Tenemos la selección del grande Steve, que soy. Empezamos con él. Lo Y que ahora, diga, lo a que ver, diga. la produ que me van ¿Se a puede la poner. produ o preferís que empecemos con Euge, amigo? Lo que me digas, ¿eh? Acá manejas vos, pa. Cambia los cablecitos. Ahí está bueno. cambiando los cablecitos. Tranca, Así 9:46, que vamos amigo. primero con. Tony Mate con Ron, me decía Julián Gregorio hace un ratito. No, puede ser, Mirá, yo tengo algo ahí, creo que tengo un poquito de ron ahí en la nevera. Yo Me voy a hacer un no, Tony Mate con- te voy a dar Tony Mate. Después quiero las regalías de lo que te voy a decir ahora. Ahí, amigo, verá. Tenés que hacer un mojito. Mojito con Tony Mate. Ajá. Un ¿Mojito de mate? Claro, un mojito en vez de soda o agua con gas, Tony Mate. Mirá Está qué acabando de lanzar una nueva bueno. marca. Yo creo que se lo podés plantear en vivo y en directo cuando venga. Quiero no, si traemos ron lo hago en vivo. Hacemos recto. Acá tengo Dale. la de bartender. Dale. Hacemos recto en vivo. Bueno, vamos a escuchar la selección. Vamos de- a escuchar la de selección Steph. en directo. A ver qué nos trajo el Steve, porque le dije, Steve, llévate 3 tracks para ti que han sido, digamos, icónicos, que te recuerdan mucho, que ha sido clásico de tu vida. Y me ha dicho, vale, te voy a sorprender. Así que empezamos con el primero, a ver qué llega de la produ. Me encanta esto. Ah, así ese clásico. Classicón. A ver, contanos, Steve, ¿qué es esto? Yo he hecho 12 años DJ rock en una radio napolitana. Entonces, Pink Floyd, más que todo me entró en la cabeza porque un año era febrero marzo, estaba en Ibiza, estaba a Sant'Antonio, el único bar abierto, estaba una puesta de sol increíble y pusieron esta canción y fue un trip mental increíble. Buenísimo. Comfortable Numb, ¿no? De Pink Floyd, contenida en el álbum The Wall. Che canzone incredibile. Maravillosa, maravillosa, maravillosa. Imagínate a puesta de sol de San Antonio, un rock increíble y esta música. Hipnótica, tú Es e un il viaje. sol. Wow. Buenísimo. Me hace acordar lo que contaba un poco Andrea Fiorito también, viste, yendo para San Antonio, mambo, escuchar esta música que te traslada. Sí, que te hipnotizaba literalmente. Y de hecho te voy a decir, hay sesiones de DJ Pipi, creo que en los atardeceres, en los hostales y demás. Bueno, Sí, DJ Pipi es un histórico, DJ ¿no? Pipi es También, histórico, que me totalmente. encantaría tenerlo acá. No solo tú. La verdad que No lo voy a solo decir tú. en cámara, no tengo problema. Le mandé un mensaje y no me contestó, así que bueno. Más seguro que no la ha leído, Seguro seguro que no la ha Yo no leído. tengo problema de decir las cosas en vivo. porque Más estamos seguro acá. que no la ha leído. Por eso. Así que DJ Ay, Pipi, papi. si no lo leíste, dale al tilde al leído y mandá un mensajito. Pero si eres el primero tú que no lees los mensajes, vamos a ver. Yo lo leo. Oye, Yo lo leo, yo lo leo. tú podrías hacer este trabajo. Volvemos a la pregunta de antes. No podría. No podría. Bueno, vamos a. Vamos al segundo tracks, a ver qué nos trajo Steve. Vamos al próximo. Ah, sí. Ah, yeah. Eso es un... Hay muchas razones.
Yo siempre he pensado que Gino Soccio era un artista increíble que hacía música electrónica con los instrumentos del tiempo, que eran muy limitados. Sí, ¿no? sí, Yo tenía 13 años, la primera canción que se escuchaban cuando yo me iba a bailar, estamos hablando del 79, It's Alright o Dancing. Sí, bajo. Él fue un pionero también. Sí, cuánto groove que se escucha, ¿no? Buen bajo. Qué buen bajo, estaba por decir lo mismo. La dance instrumental. Oh, man. ¿verdad? A veces la falta de instrumentos y de recursos, eso genera la creatividad, de que crezca la creatividad, eso es buenísimo. Buenísimo. Sus temas eran puro viaje, pura Sí, adrenalina, eran rip continuo. Me sigue haciendo acordar a las películas estas A mí me hace acordar a Sumo. de la que hablamos el otro día. Sí, también, amigo, es verdad, tiene Sí, un aire. tiene un aire azul. Sí, ¿te acordás de lo que hablamos en la película de Axel Foley? Que hablábamos un poco de el chico moreno que está y que va cagándose a tiro con Hombre en llamas. Eso, bueno, no, Sí. boludo, esa no. El chico La moreno. película 80, año 80, 79. De Washington. Que se escuchaba esto, ¿no? En la película de ese sonido. Un detective suelto en Ese, Hollywood. boludo, ese. De Eddie Murphy. Eddie Murphy Murphy. también, otro músico de reggae, haciendo muchas cosas. Sí, Muy bueno. Gran Murphy, cantante sí. también. Tiene una banda Sí, de sí. reggae, está buenísimo. Y aparte habla con los animales. Reggie Murphy se llama. Habla con los animales también. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Esta It's Alright, ¿no? It's Alright. It's Alright, Gino Soccio, dall'album Face to Face del 82. Lo vamos a poder encontrar esto, Pepe. Todo esto lo vais a encontrar como cada semana. Si vais en Instagram, encontráis nuestro Linktree, el enlace de árbol, como se suele traducir, donde vais a encontrar toda la playlist que a turno. Steve tiene que saber que aquí a turno, cada semana, nos alternamos, digamos, con una tracklist de varios géneros musical, donde está también incluida la tuya esta semana. Entonces Bien. vais a Instagram, vais a encontrar bajo el fotoperfil Linktree con todas la playlist y todos los episodios que hasta ahora hemos emitido da Somos Como Somos. Súper, súper. Yes. Bueno, así pasaba el segundo track y vamos al último. Vamos al último. Qué bueno, ¿no? Sí, me gusta, fue me gusta. muy- ¿Cómo la estás pasando? ¿Bien? ¿Estás pasando bien? Un lujo, hermano. Oh, y ora dal Canada nos movimos a Italia. ¿Qué nos espera? Esa canción, allora, esa es proprio mi preistoria, ¿no? Porque una de las primeras discotecas famosas en Italia era el Cosmic cerca de Brescia, ¿no? Fue una de las primeras grandes discotecas. Y yo tenía estos primos, que aquel tiempo, ¿sabes? Se iba al DJ, se compraba la caseta. Sí. Y mi primo me mandaba esa música. Esa fue una de las primeras casetas. Yo tenía como 12 años, ¿sabes? Y me encantaba esa canción, pero no estaba Shazam, no estaba No. Y luego me fui en una película a escucharla, Shazam, unos años atrás. Y Dirty Talk, que tiene un ritmo increíble. The Klein envió Dirty Talk del 1982, si no me equivoco. The Klein envió, bueno, un segundo. Sí, señor. Sonido. Dirty Talk. Dirty Talk. Spaghetti Del dance 2015 hasta otro gran italiano, iRobots, hizo un remix y la remezcló con la voz de Donna McGee, donde había esta charla un poco porno, digamos, muy sensual. Dirty Talk. Digamos que esto gran temazo que, bueno, la base dell'Italo, esto fue un gran disco, Italo Disco, pre-Italo Disco también, bueno, disco con gran importancia, así que grande Steve por estos 3 tracks que nos aportaste a cultura electrónica. Me han gustado, 3 géneros diferentes, rico de historia, se nota de tu cultura, ¿eh? Se ha notado, muy buena, gracias. Gracias. Mientras la produ va conectando para que podamos escuchar los discos de Euge. Así me esto cambia entonces, Euge. Me parece que no vamos a tener tanto tiempo como para el juego. Sí, el juego y no Pero vamos a empezar con eso, me quiero hacer feliz con eso. Vamos a arrancar con este. Mirá. Wow. Bueno, contarles que estuve en Viena este fin de semana y estuve de 3 horas en una. ¿Qué tienes ahí, Euge? Tengo un especial de Inner Visions. Me hago Esto, caca. si no estoy mal, es del 2009. Sí. 20 años de Inner Gira la Visions. portada ahí, gírala. Esa. Está nuevo el disco. Está muy lindo, la verdad. La verdad, el Vinyl Store, muy bueno. ¿Lo puedo leer? Sí, lo puedes oler.
No se bañó Euge hoy. Ah, estabas hablando del disco. Ah, perdón, boludo. ¿Y el disco? Ay, me bañé igual, pa. Ah, bueno, bien. Y Lucas también, le mandamos un saludito a Lucas que está en la playa. Lucas lava los discos. Tiene una máquina, viste, muy buena. Vamos a escucharlo. Ah, esto gran Uy, clásico. se me pasó muy rápido hoy también. La verdad. Faltan 6 minutitos. Estamos bien, Sí, ya estamos con sonido, compi. Ahí vamos. Bueno, me gustó mucho de este vinilo, básicamente, este lado. Son 2 tracks, es de AME. Sí. Viene con esta tapita especial, la verdad, muy bueno. Sí. En esta ocasión me compré como 15 vinilos, igual un loquito. Pero fui a buscar por algo. En casa tengo mucho house, mucho deep house, mucho minimal. Y fui para volver a, ¿cómo se llama? A sumar más música un poquito más oscura y un poquito más techno, electro, progressive también. Entonces compré mucho. Compré hasta de Cucú, varias cosas que me dejé en casita que están muy buenas. Este gran temazo, 2009, con la portada del grande Pierre Bacher, saludo para él. Me gusta que tengas la info, porque esa info no la tenía yo. Pierre Bacher, otro grande raver. Pierre Bacher fue el primer diseñador de la serie de Inner Vision. Digamos que en Amazing, un disco increíble, de verdad, que la cual soy muy aficionado. Lo hablábamos el otro Voy a ir día. adelantando a poquito para que Sí, escuchen otras sí. partes. Lo hablábamos el otro día de lo importante que son las portadas, ¿no? También que cómo te ayudan en un buen Estoy disco. preparando la parte esa de una columna que quiero dedicar, porque cuánto influye el diseño gráfico en una portada de álbum, de vinilo, de CD, de lo que es, de una artista, digamos, de algo digital, ¿no? ¿Cuánto puede influir hoy? ¿Mucho? ¿Poco? Entonces ahí está la clave. ¿Cuántas veces uno compra, digamos, algo a escondida, ¿no? Sí, a ojos cerrados, sin Básicamente, saber nada. perdón, me compré el vinilo por este track. Ah, Es ok. un poco más minimal y un poquito más oscurito, que es lo que yo generalmente pongo. Aunque obviamente. Ah, esta es la B-side, sí. Porque la que hemos escuchado antes, digamos que el fue principal. sí, esta es la B-side del lado B Pero a del mí me vinilo. gusta este. Sí, ahí está literalmente el sonido de Frank. Nada, muy, muy contundente, la verdad. Me pasé una solita y apenas escuché este tema dije, adentro, chao, me lo llevo. Así Vamos a ir que con otro ahora. cheers para Frank Wiedemann. Love you, cheers. Bien. Tras el Aparte está buenísimo el diseño. Está Lo he buenísimo dicho, todo. Pierre Sí, Bacher. sí, por Pierre eso. Bacher. Quiero Bien. una foto, a ver, ya que está. Saludo para este año y nuestra fotógrafa. Tu fotógrafa de confianza. Nuestra fotógrafa de confianza. ¿Cómo la está pasando sí. la produ? ¿Está bien la produ ahí? Agus, Gio. Buen trabajo, chicos. Euge, ¿cuándo Estamos puedes bárbaros, pasarme el amigo. vinilo? Un lujo, Acá amigo, siempre gracias. bien. Gracias por ¿Vos el cómo laburo. estás? ¿Te falta algo? No, me Sí, falta. pará, vamos a mostrar. unos- Ah, no, unos- eso, unos no quería minutos lo para otro. terminar el programa. Pero Pero te amo. más que eso no me falta, amigo. Pero bueno, disfrútalo. Nada, ahí está Lu también. Está todo, soy la verdad Y acá te que paso esta parte para que lo guardes. principal. muy contento. Muy contento Mientras de tenerlo a Steph, Mientras sí, buscarlo ahí. Voy a mientras- mostrar este que también me traje. Si lo estoy mostrando. Tremenda como el portada, culo. amigo. Muy bueno. Esto es Turbo Recordings, sello del Gran Tiga. El sello de Gran Tiga. Este track, o sea, lo primero que me llamó la atención de este vinilo fue que leí Turbo Recordings, House and Tech House, y lo primero que aparecía era Guy G. Dije, Mira. ¿qué onda? What? 2007 esto. 2007. Walter Fax. Muy bueno. Este vinilo es un EP entero de Chime, que es otro DJ israelita Chain, también. sí, Chain. Bueno, Chain. Yo le digo, Chain, no es medio español, lo estoy diciendo. Y la verdad que está muy, muy bueno. Es Gran como un artista, sonido sí. medio minimal tech. Sí. Está muy piola. Ver que estos artistas hacían este tipo de música y evolucionaron Y se a un evolucionó. progressive y a algo más melódico. Si Chain vais a escuchar lo que Dale, pinchaba, pero por ejemplo, ponelo. hace 10 años por Disco Alalal de Moscoman, es completamente Ponelo el que me sonido cago diferente. quemando. Poné lo que me cago quemando. La bandeja esa le queda poca vida. Casi va a ir a casa en cualquier momento. Tengo que ir a poner musiquita del sábado. Qué lindo esto, amigo. Miren qué lindo esto, como qué repetitivo, cómo suena. Te va contando la historia, ¿no? Lo que hablamos siempre. Totalmente. Una bomba también.
También me compré uno de Poker Flat, una bomba, me compré un montón de cosas. Dije, ya fue, me gasto todo. Dijiste que este era de Turbo Recordings, ¿no? Sí, de Tiga. Otro gran sello de la, que aquí en Cultura nos gusta y admiramos mucho. Mira cómo suena. El sonido, wow, es una bomba. Qué temazo, amigo, ¿eh? Sí, te estaba diciendo, si escucha el sonido de Chime de hace poco, cambió literalmente. Está guay ver cómo un artista se puede evolucionar. Sí, Chime, de verdad. Igual, no estoy mal, este básicamente es el de Guy G, este track. Ok. Ahora le voy a poner algo de Chime del otro lado. Pero igual también, o sea, más allá de que es bastante progre, también es bastante con sonidos muy luperos, muy minimal, ¿viste? De parte de Guy G en ese momento. Ma tenía que ser así, si no, no iba a salir en Turbo. Créeme, es que Tiga, la selección, vamos. Estamos en 45, pasamos a 33. Ah, este es un temazo. Eso sí. Esto ya es Chime. Esto, ¿ves? Que suena. Nah, aparte me encanta, ¿viste? Cuando te pones a hacer digger y empezás a encontrar estas joyitas, te volvés loco. Deluxe. Empezás a hacer cálculos. Bueno, si me llevo este, no me llevo este. Claro, empezás a contar. Y aparte por espacio también, ¿no? ¿Te fuiste con espacio en la maleta igual para...? No, me llevé en una bolsita, me los traje en mano, Claro, tomás por culo, tío. Se nos termina el programa ya. ¿Tenés otro disco, amigo? Sí, amigo, tren. Lo pongo rápido para que escuchen. Mandale 43 discos trajo Euge. Traje Voy a hacer 43. un Vamos a estar programa hasta las 6 de la mañana escuchando discos acá Escuchando con buena Steph. música. Hasta las 6 de la mañana aquí escuchando discos con Eugenio, ¿vale? Escuchando buena Como música. el que quiere, nos quedamos en el Mejores Amigos de... Tenemos mejores amigos en cultura. Aprovechamos para decir que tenemos Patreon. Vete a dar un por de info. Esto es Gabriela Nanda. Hola. Este también lo escuché, es un sello que no lo había escuchado nunca, por eso me gustó. Esto es Black Street. No sé cómo carajo se pronuncia en alemán esto. Prost. Tanque. Es todo lo que aprendí. Es del 2008. Ah, entonces había hecho ya Doppel Whisper, seguro. Mira cómo suena eso. Esto es Ananda. hermoso. Ananda. Imagínate ahí en medio un main, pones esto, se te viene abajo. Sí. Bueno, y les pongo el último, que el último no lo compré ayer, pero es un regalo que me hicieron hace poco y obviamente lo quería mostrar. Y aparte es un track que venimos poniendo mucho todo. ¿Me lo regalás? No. Rata. ¿Te lo presto? Tampoco. Ah, nada, qué malo que sos. Rata. Un solo disco le rompí a Nabu. Te mando un saludo a Nabu. Lo chocaron a Nabu. Me mandó una foto que tiene el coche chocado. Sí. ¿En serio? Sí, que no puedo venir por eso. Pone buena Saludo música. para el rubio del amigo. grupo. Escuchame, pone buena música, es fachero, algo malo le tengo que Olvidate, amigo. Toda la facha. Oh, eso son los tipos de vinilo que a mí me flipan, ¿Esto de Bondage? literalmente, ¿ves? Esto es Bondage, me lo mandó Sven. Este es el último que sacaron con Steve Bag, que se llama On The Swing, y el remix Uy. de Mijail Popovich, que nosotros ponemos mucho, que bueno, ahora se viene a pinchar a Umami dentro de Tremendo, amigo. Tres Qué lindo semanitas disco, lo tenemos amigo, pinchando en Umami. Un sueño hecho realidad para nosotros, Qué grande, para mí, amigo. todo una locura. Qué grande, amigo. Bien merecido, Y acá chicos. tenemos Bien el merecido. vinilo. Bien merecido, amigo. Bien Ya lo merecido. escucho. Gran vinilo, muy guapo cuando son así. No, y aparte una inversión, porque obviamente Sí. tiene otro costo y todo. Ah, el sí, diseño eso y sí todo, te puedo para la decir. gente, sí, obvio. Uy, amigo. ¿Me lo prestás? No, todo lo que suena, o sea, no es lo que quiero poner, igual está buenísimo. Exacto, todo lo que suene en el disco está bueno. Me lo prestó para jugar. Me lo prestó, me lo llevo un rato. Escuchen este tema On The Swing, el remix de Mijail Popovich, es una locura. Unos ácidos. Que salió para el sello de Bondage. Bondage. Dash Music, que ya cumplió 20 años, de hecho están festejando este año, va a estar Mijail, va a estar los Pornback tocando conmigo en el barco. Pero el sonido de esto, Mijail, Tremendo. tremendo Sí, productor. tremendo. Qué bien. Y escuchen ese ácido. No, este tema explota. De hecho lo pinché también ahora, no. Y la gente se vino abajo. Uy, qué buen vocal. Casi lo que toca es siempre lo hace bien.
Hay gente que, viste que hay gente que produce todo bien, es increíble. Poca gente es esa, que te hace todos los tracks, está bueno. Todo está bueno. Bueno, Mijaí es uno, y pasando por varios géneros. Escuchen cómo explota. Yeah. Hermoso. That is what I'm talking about. Bueno, nada, eso quería mostrarle. Gran vinilo, grandes. Y bueno, me quedé con millones en casa. Me hubiera gustado solo más tiempo. Pero gracias por. Bien, el amigo, espacio. bien. Así que gracias a Bien, Gio. Euge y a su selección musical. Y otra nos cosa, trajo. perdón amigo, que no lo llamo a escuchar hoy, pero está como en recomendación, seguramente aparezca en la... ¿Cuál? Era el set que hicieron Marcel Detman con DJ Hell. Ah, sí, lo no sé- recomiendo no sé también. si lo escucharon. Uf, Inflame, sí, qué lo bomba, recomiendo. Y aparte, primera vez que tocaban juntos. Es la una primera vez, locura. sí. Que salió, si no me equivoco, para la sesión de arte. De arte. Arte TV, la No, televisión. de arte no, de Resident Advisor. Para eso salió Sí, eso. con Sí. Junction, creo que es, y alguien más, no me acuerdo, pero una bomba. Muy lo estoy guay, escuchando sí, el otro día, también digo, eso. a ver, si alguien quiere escuchar realmente lo que realmente es techno, escuchen ese set, es una Eso. locura. Bueno, cuando dos titanos como, digamos, DJ Ill se encuentra con Deadman, digamos, ¿qué Uf. puede salir de No, ahí? no, una locura. Pasado y presente, digamos. Electroclash contra Tecno se juntan, o sea... Bueno, y hablando un poquito de lo que estaba hablando Steve Boy también, DJ Hell, el dueño de Gigolo Records, Exacto, obviamente sí, mucho, Electroclash, muy quiero decir. vinculado a la moda también. Claro, sí. Lo que hizo, lo que contó Tolo Tolo, en su momento. en su momento, que cuando fundieron música y moda hace 20 años, cuando nadie lo hacía. Una locura. Uno Gran sello de prestigio. Sí. International DJ Gigolo. Así que nada, gracias Euge para esta pequeña selection. 10 y 5, ya terminamos, amigo. No Nos tenemos queda- tiempo para el no, juego, No parece. tenemos tiempo para el juego, pero bueno, quiero que nos diga una frase. Sí, me Siempre gustaría. le pedimos a todos los invitados que vienen que nos dejen una frase que aporte al mundo de la cultura electrónica, de la música. Si querés la podés pensar un minuto, no... The best is yet to come. El mejor tiene todavía que venir. Bien. Me gusta. Gracias, positiva, Steph. muy ¿La bien. pasaste Gracias bien, por Steph? ¿La invitarme, pasaste bien? gracias, Pepe, es una Gracias. experiencia No, fantástica. gracias a ti, Un Steve. saludo a los amigos argentinos, que Grande. soy napolitano y La los tengo en el argentinos están en mi corazón. corazón. Como El mío cuore el- 50-50. Como digo yo, el 10 es nuestro corazón. Sí. Entonces, sí. bienvenido. Oh, a Nápoles. yeah. Gracias, Steph. ¿Cómo la pasaste, Pepe? Bien, como Amigo, siempre, vamos a la bien, semana. bien. Me ha gustado, sí. Dale, amigo, bien. Vosotros bien, ¿no? Bien. Espectacular, como Bueno. siempre. Steve, tú la pasaste bien, ¿no? Fantástico. Fantástico. La Produ, ¿todo bien? ¿Cómo anda la Siempre produ? bien, amigo. Bien. Siempre bien. Ya quiero que vuelva a ser lunes. Vamos. ¡Vamos! Bueno, chicos, nada, eso. Mañana estoy en Boraz y el sábado todos los que quieran venir ahí a la terraza del Hotel Pachá. Nos veremos ahí. Ahí vemos el flyer. Y nada, fue un placer, chicos. Programa 17 se nos termina, lamentablemente. Gracias a Lu, a nuestra fotógrafa de confianza que la amamos. Y nada, chicos, nos vemos el lunes que viene cuando las luces se enciendan. Cultura electrónica, programa 18, la semana que viene. ¡Vamos!